La historia del manga comienza una noche en la que la ciudad estaba en llamas, mientras la protagonista clamaba a Dios, pidiendo que la llevara donde él sin mucho dolor. Y los soldados seguían buscando, corriendo por los pasillos, diciendo que solo quedaba una habitación. Y al derribar la puerta, se encontraron con la protagonista, y murmuraron entre ellos que a pesar del desastre, ella seguía siendo una belleza, y que incluso en esa situación, ella seguía siendo la duquesa. Y un soldado la llamó por su nombre. Pero ella solo permaneció observando. Y la protagonista le preguntó si iban a ejecutarla. Y el soldado desenvainó su espada y le dijo que no, y que por orden del emperador, la dejarían vivir, pero como su prisionera. Y ella se preguntaba cuándo había comenzado todo a ir mal, ya que aceptaba parte de su responsabilidad. A lo largo de todo, había soportado tantas cosas banales, pero ni siquiera podía morir como quisiera, pues la consideraban la dama perfecta, y ella mencionaba que ella no había sido la duquesa de Lancaster durante mucho tiempo. Y recordó que había asistido a una fiesta hace 3 años. Y la gente murmuraba que era la prometida del duque Lancaster, y que aunque la familia Lancaster era una de las más prominentes. A pesar de ello, ella no se preocupaba, ya que su propósito era casarse con una de las 4 familias más poderosas del imperio. Y finalmente, cumplió su propósito y estuvo 1 año y 8 meses como esposa del duque Lancaster, quien, gracias a un malvado plan del duque de declarar la independencia del imperio, la convirtió en la esposa de un traidor. Mientras tanto, el emperador consideraba que el mayor botín de la guerra estaba allí, y los condes le gritaban exigiendo que entregaran a la criminal traidora. Y algunos le pedían piedad, con pensamientos morbosos, y algunos nobles decían que era comprensible que la protagonista fuera alabada como la dama perfecta entre la nobleza, pero que ahora ya no era más que una esclava. Y el emperador, llamado de Marcus, dio un brindis y luego comentó que casi lo olvidaba. Y mencionó que el mayor contribuyente en la supresión de la rebelión era un caballero llamado Laszlo, y el emperador le ofreció a Laszlo la mayor recompensa de la guerra, sugiriendo que si no necesitaba una mujer, se la daría a él. Los murmullos de la realeza se hicieron presentes, comentando que la protagonista se había casado con el hombre equivocado y que ahora vivía en la pobreza. Y también hablaban de Laszlo, que era un plebeyo hecho conde, preguntándose por qué el emperador le ofrecería tal botín de guerra entre tantas personas. Y la protagonista miraba a Laszlo, recordando que antes había sido mercenario, y que a estas alturas, no era diferente de cualquier otro caballero. Y mencionaba que Laszlo Crisus, maestro mayor del gremio de mercenarios del Imperio Calliope, había sido hecho conde a los 27 años por sus logros militares, y que para algunos, él era la mayor amenaza, aunque los nobles lo trataban como un delincuente, viéndolo por encima del hombro. Y el conde Laszlo miraba a la protagonista, quien nerviosa le apartó la mirada rápidamente. Sin embargo, él le respondió al emperador de Marcus, mostrando dudas sobre la oferta, lo que sorprendió a la protagonista. Pero a pesar de ello, Lalo añadió que sus doncellas necesitaban ayuda. Y el emperador se echó a reír, y le preguntaba a Laszlo si pensaba utilizar a la que una vez fue duquesa como sirvienta. Y Laszlo le respondió que no tenían otro uso para ella. Y el emperador aceptó, diciendo que concedería a la protagonista al conde Laszlo Crisus. Y la protagonista, sorprendida, le preguntaba a Dios si eso era lo que obtenía por ser paciente. Mientras tanto, la protagonista contaba que, hace 3 años, en la casa del conde Canyon, su madre le decía que dejara de ser tan terca, diciéndole que si en serio pensaba que podría desafiar a su padre. A lo que la protagonista se quejaba de que el duque era incluso mayor que su padre, preguntándole cómo podría casarse con él. Y su madre le respondía que no había pretendientes dignos afuera y que el conde Lancaster, cuyos hijos ya eran mayores, y teniendo un amante, no intentaría cortejarla para tener más hijos. Con una sonrisa malvada, su madre le decía que, cuando el conde Lancaster muriera, ella se quedaría con todos sus bienes. Y la protagonista le replicaba que ella ni siquiera sabía cuándo moriría, y que probablemente ya tendría 30 años. Y la madre, desconcertada, le respondía que ella no entendía, y le decía que cuando ella se convirtiera en duquesa, incluso su padre se inclinaría ante ella, y aprendería a ser la duquesa de una de las 4 familias más prominentes. Afirmaba que era de un destino que ya habían decidido para ella desde hace mucho tiempo. Y por su parte, su padre le decía que lo hacía por ella, llamándola niña inútil, recordándole que si al casó había olvidado porque la había criado. Y la protagonista pensaba que finalmente sería libre de su padre, casándose con el conde Lancaster, saliendo de la casa del conde Canyon. Y se sentía aliviada de que el conde estuviera tan ocupado con su amante, para evitar que él le pusiera un dedo encima.
Y a pesar de soportar las burlas de toda la familia Lancaster, fue persistente, también llevaba docenas de libros de contabilidad dirigidos a cientos de empleados, mientras mantenía su paciencia, y también entretenía a los invitados, quienes los visitaban día tras día, organizando fiestas interminables. Mientras que la protagonista recalcaba que no había cometido ningún error, ninguna sola vez, sonriendo siempre, y que todo lo hizo porque al final, algún día sería libre. Pero sin embargo, se dio cuenta de que todos esos esfuerzos fueron en vano. Mientras que de repente, uno de los mayordomos llegó corriendo a avisarle que el ejército del emperador estaba asaltando el lugar. Y la protagonista, en ese instante, no tenía ni idea de lo que sucedía, mencionando que ella era la única, que no sabía sobre los planes del conde Lancaster, y mientras corría por los pasillos, ella se había dado cuenta que no había nadie, dándose cuenta que ella era el señuelo, y que ella era quien mantendría a raya al ejército del emperador. Mencionando que el tipo de vida que anhelaba era el calor de los demás, pero a pesar de estar a cargo de toda la contabilidad y el personal, solo un mayordomo se molestó en avisarle. Y ella decía que se había convertido en la dama perfecta que su padre siempre quiso que fuera. Y pensaba que quizás todo el dolor que había soportado eran señales de Dios diciéndole que corriera, sin saber lo que le esperaba, algo peor que la muerte. Y se decía a sí misma que la llamaban botín de guerra, pero en realidad solo era una esclava. Y unas chicas le decían a la protagonista que incluso en esa situación, ella se sentía altiva y poderosa, y pues era la primera hija del conde Lancaster. Al final de todo, le decían que no era la dama perfecta e increíble que ella pensaba. Y la segunda hija le decía que siempre había sido así desde el momento en que se casó, acusándola de que su propia familia la vendió. Y le reprochaba que su familia la había hecho duquesa y la llamaba plebeya desagradecida. Y la protagonista pensaba que no era la primera vez que expresaban su desaprobación, pero nunca habían sido tan crudas, y la protagonista miraba que estaban totalmente agotadas y que se habían rendido por completo. Y la protagonista que no quería gastar su energía en un intercambio de palabras viciosas y sin sentido, sabía que tarde o temprano los guardias no estarían cerca, y cuando llegara ese momento, debía guardar suficiente energía para suicidarse. Y la protagonista, con una resolución firme, pensaba que preferiría morir antes de convertirse en el juguete de alguien. Mientras pensaba, recordó que todos los hombres de la casa Lancaster habían muerto, y que la casa Canyon logró haber evitado la aniquilación renunciando a ella. Recordaba que el conde Laszlo la usaría como doncella, diciendo que ella sería una prisionera y traidora y que difícilmente sería tratada como humana, y que si aún seguía con vida era por ser acusada de una grave traición, y que además de ser un regalo del emperador. Y mencionaba que todo su cuerpo le gritaba de dolor, pero en ese momento decidió que dormiría, y que pensaría después en algo, pues debía encontrar una manera de suicidarse. Al día siguiente, la protagonista aún dormía, y al despertar, pensaba que a pesar de la situación, los hábitos no morían, ya que se despertaba a la misma hora de siempre y se preguntó si finalmente la entregarían al conde Laszlo. Ya que no importaba lo que le costara, tenía que encontrar una forma de suicidarse, y que ese sería el último amanecer que vería en su vida. Y se quedó mirando, perdida, a través de la ventana de su celda, diciendo que el cielo era increíblemente hermoso. Mientras mencionaba que para hacer la comida de una criminal, la comida era realmente abundante, y mencionaba que había comido todo, ya que esa sería su última comida. Poco después, comenzaron a llamar a las hermanas Lancaster y también a la protagonista. Mientras pensaba que solo había una cosa que debía hacer, se dijo que debía seguir siendo elegante hasta el momento de su muerte. Y al salir de su celda, y al mirar el carruaje, se preguntó si podría saltar de él, ya que en la carretera pasaban muchos carruajes. Y quizás, si tenía suerte, moriría en el impacto, deseando que el sirviente que la llevara fuera un inepto. Pero al mirarlo más detenidamente, se quedó sorprendida al darse cuenta de que quien la llevaría era el conde Laszlo. Mientras la protagonista pensaba que no esperaba que el conde Laszlo viniera personalmente a buscarla, se decía a sí misma que probablemente era para vigilarla más de cerca, mientras suponía que no le agradaba al conde, ya que después de todo, él era el comandante del emperador. Y que cómo podría verla con buenos ojos siendo ella la esposa de un traidor. Mientras reflexionaba sobre esto, el conde Laszlo comenzó a quitarse la capa y se la entregó. Y la protagonista se sorprendía, pensando que probablemente le temblaba la mano y que por eso le había dado su capa. Mientras tanto, ideaba un plan, que si lanzaba la capa, al conde él se distraería lo suficiente como para darle tiempo de saltar del carruaje. Y sabía que al saltar, probablemente moriría aplastada por las ruedas, pero se decía que podía hacerlo. Y en ese instante, el conde le advertía que sería mejor que no lo hiciera. Y la protagonista sorprendida, comenzó a preguntarse si el conde sabía de sus intenciones desde el principio. Y que esa era la razón por la que la había colocado en el mismo carruaje que él. Mientras,
decía que el conde Laszlo definitivamente no planeaba dejarla en paz. Y el conde Laszlo le decía a la protagonista que bajara, mientras ella simplemente se quedaba en silencio. Se decía a sí misma que estaba a punto de vivir un infierno. Y cuando la protagonista iba a bajar del carruaje, se dobló el tobillo cayendo del carruaje. Sin embargo, cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que no sentía dolor. Sorprendida, notó que el conde Laszlo la había sujetado. En ese instante, recordó las palabras de su madre, que debía actuar como si estuviera mareada para caer en los brazos de un hombre, y que esa era una forma barata y vulgar de ganarse su corazón. Y la protagonista toda nerviosa al pensar en ello y deseó que el conde no interpretara mal la situación. Y el conde Laszlo le quitó la capa y le indicó que lo siguiera, mientras llamaba a la ama de llaves. Al verla, le preguntó si había pasado algo fuera de lo habitual durante su ausencia. Y la ama de llaves respondió que no había ocurrido nada extraño. Entonces, y el conde le recordó que ella había mencionado la necesidad de más sirvientas y agregó que había una nueva criada que podía utilizar como le pareciera mejor. Y el conde se dirigió a la ama de llaves y le ordenó que le dieran un baño, ropa y comida a la protagonista, añadiendo que comenzaría a trabajar al día siguiente. Mientras tanto, la protagonista se preguntaba por qué el conde no le había pedido a la ama de llaves que la llevara directamente a su habitación. Intrigada, pensaba si realmente solo planeaba usarla como sirvienta. Y en ese momento, otra sirvienta se acercó a la ama de llaves y le preguntó si había escuchado el rumor de la nueva criada, quien era en realidad, y le añadió que era la duquesa Lancaster, quien había sido capturada como prisionera de guerra. Y sorprendida, la ama de llaves comentó que nunca hubiera imaginado que podría darle órdenes a una duquesa, y ambas se rieron burlonamente ante la situación. Y más tarde, en la habitación, la protagonista reflexionaba. Y pensaba que habían sido más amables de lo que esperaba, ya que le habían proporcionado ropa y comida. Sin embargo, sentía que toda la situación le indicaba que ya no pertenecía a la nobleza. Se dijo a sí misma que tenía frío y que todo le parecía extraño, ya que a pesar de ser un conde, el lugar estaba algo cutre, pero sabía que el conde no tenía problemas financieros. Y decidió no pensar más en ello y enfocarse en la realidad que enfrentaba. Y cuando se dispuso a comer, comentó que nunca pensó que volvería a comer un pedazo de fruta, mencionando en el momento en que renunció a su vida, pensando que no era como si tuviera otra opción, ya que se negaba a satisfacer los deseos inmundos de otros, solo por ser un botín de guerra. Y a pesar de todo, estaba feliz de estar viva, y esperaba que el conde Laszlo no intentara acostarse con ella al día siguiente. Con optimismo, pensó que tal vez podría llevar una vida tranquila y sencilla como sirvienta en la mansión del conde. Mientras tanto, en el palacio, un mayordomo informaba al emperador que el conde Laszlo había recogido a la prisionera. Y el emperador, previendo esa acción, respondió que seguramente él mismo fue a escoltarla. Y le preguntó al mayordomo cómo había visto a Laszlo y si lo notó feliz. Luego comentó, que aunque el resto de la gente no lo supiera, él sí conocía la verdadera naturaleza del rey de los mercenarios. Y recordó cómo Laszlo se unió a la conquista en el último minuto, obligándolo a firmar un contrato. Y en ese momento, el emperador recordó haberle prometido a Laszlo que le daría cualquier cosa que deseara. Sin embargo, Laszlo solo le pidió solo lo que especificaba en el contrato cuánto le debía. Y el emperador reflexionaba que a pesar de todo el poder que Laszlo tenía, no le importaban el estatus ni el poder social, diciendo que Laszlo podría ser un perro perfecto, pero para convertirlo en un perro leal requería algo más que lo cautivara. Diciendo que hacerlo conde no sería suficiente. Y durante un banquete de una de sus victorias, la gente murmuraba acerca de cómo Laszlo, siendo un mercenario, había logrado convertirse en conde. Y entre la multitud se preguntaban que sí que pensaba el emperador al otorgarle ese título. Y el emperador, al escuchar los murmullos, mencionó que Laszlo había sido el principal artífice de su victoria, pero su cel no fue bien recibido en aquel lugar. En ese momento, el emperador notó que Laszlo tenía los ojos puestos en alguien, y era la duquesa Lancaster, la protagonista. Mientras tanto, Laszlo reflexionaba en silencio, y se preguntaba qué buscaba el emperador al actuar de esa manera, y él mismo decía que había aceptado convertirse en conde únicamente para que su hermana pequeña pudiera casarse con una familia decente. Sin embargo, aunque ahora era noble, sabía que siempre lo despreciarían por haber sido un mercenario, y esto lo llevaba a cuestionarse cómo sería tratada su hermana en las negociaciones matrimoniales. Por lo que había visto, el matrimonio entre nobles era vulgar. Y Laszlo pensaba en los padres que vendían a sus hijas a ancianos poderosos, todo por tener contacto con alguna de las 4 familias más prominentes. Y recordaba el caso de la duquesa Lancaster, quien había sido vendida como parte de una negociación. A pesar de estar casada como segunda esposa de un viejo duque rodeado de amantes e hijos, ella seguía sonriendo. Y Laszlo no podía evitar preguntarse si Edela realmente habría estado en contra de ese matrimonio. O que si al caso,
había cambiado su juventud por poder. Sin embargo, aunque intentaba apartar esos pensamientos, no podía evitar dejar de mirarla. Y se decía que a diferencia de él, que había ascendido a la nobleza de la noche a la mañana. Edela había nacido en ese mundo y vivido siempre como una noble. Y pensó que nunca volvería a verla, pero el destino había decidido lo contrario. Mientras llamaba zorro astuto al emperador y reflexionaba sobre cómo éste le había entregado a la duquesa como una advertencia para aquellos que conspiraban en su contra. Y se preguntaba qué habría pasado si se hubiera negado a aceptarla. ¿Qué si la habrían vendido? ¿La habrían dejado caer en la desesperación hasta que se suicidara? Esas parecían ser las únicas opciones que le habían dejado. Mientras meditaba sobre esto, recordó que encontraron el castillo completamente vacío. Y que su padre, el conde Canyon, había cortado todos los lazos con su propia hija para salvar su propio pellejo. Y que tanto el conde como el duque la habían abandonado, mencionando que la protagonista, en su desesperación, había intentado quitarse la vida. A lo que el conde Laszlo decía que no entendía cómo alguien podía llevar su orgullo hasta tal extremo, tirando por la borda su propia vida solo por aferrarse al honor de la nobleza. Finalmente, apagó la lámpara mientras murmuraba que si la mantenía cerca, podría encontrarle algún uso. Mientras decía que si pudiera romper con el pasado de la protagonista y que la vida de la protagonista no podría empeorar más de lo que ya estaba. Y al día siguiente, la ama de llaves se burlaba de la protagonista, diciéndole que seguramente de la casa que venía solamente utilizaban trapos viejos y sucios. Y con sarcasmo, le preguntó si tenía miedo de ensuciarse las manos mientras lavaba. Y la protagonista, sin quejarse, le respondió que lo haría mejor. Sin embargo, la ama de llaves llamó a otra sirvienta, llamada Solía, y le ordenó que no le facilitara el trabajo a la protagonista y que la vigilara de cerca. Y además, comentó que la recién llegada era una traidora de la casa Lancaster y que su amo la había capturado. Y entre risas burlonas, insinuó que si quién sabía que podría intentar cocinar para el conde Laszlo. Y la protagonista pensaba para sí misma que tal vez la actitud de la ama de llaves se debía a que quería demostrar su gran autoridad en la mansión, dominando a una ex duquesa como ella. Y que desde el momento en que la presentaron ante todo el personal de la casa, la había tratado de esa forma. Y cuando la ama de llaves finalmente se retiró, Solía, la criada encargada de la lavandería, comentó aliviada que por fin se había ido. Y mientras lavaba, la protagonista reflexionaba que no le importaba ser ridiculizada delante de todos. Lo que realmente le preocupaba era si tendría la resistencia suficiente para soportar todo el trabajo que le esperaba. Mientras tanto, en la casa Canyon, el padre de la protagonista estaba molesto. Sus hijos le preguntaban al conde Canyon qué iba a hacer, ya que su hermana se había convertido en sirvienta de un mercenario. El conde, furioso, les ordenó callarse y les dijo que no mencionaran a su hija inútil, ya que era una ingrata que ni siquiera había tenido la decencia de suicidarse antes de ser humillada. Y en una conversación pasada, el duque Carjon había hablado con el emperador. Y durante la charla, le confesó que el duque Lancaster lo había chantajeado para que lo ayudara a cometer traición. Y también le explicó que Lancaster había llevado a su hija en contra de su voluntad y la había mantenido como rehén. Y el emperador, al escuchar esto, le preguntó si realmente insistía en que la casa Canyon era inocente. Y el emperador entonces concluyó que no había problema de lo que pasará con la protagonista. Y por otro lado, el conde Canyon declaró que, una vez que una hija se casa, ya no forma parte de la familia. Según él, la protagonista no tenía nada que ver con ellos. Sin embargo, por dentro estaba lleno de ira y humillación. Recordaba cómo había tenido que humillarse y pedir clemencia al emperador. Y que había proporcionado información sobre el duque Lancaster y entregado la mitad de sus bienes, todo con el fin de sobrevivir, pero que a pesar del ridículo y la humillación que tuvo que pasar, pudo sobrevivir. Mientras que el conde mencionaba que el emperador tomó el trono después de su incompetente padre, y que también trajo a un plebeyo para reforzar el poder del trono, diciendo que el emperador estaba tratando de tener de ejemplo su casa a raya para advertir los altos nobles, y que también convirtió a su hija tonta en juguete de un mercenario sucio, para manchar la reputación de la familia Cayón y advertir a los demás nobles. Mientras, que enojado, el conde Cayón se decía a sí mismo, que si cree que el emperador podrá manipularlo a él. Mientras que el conde Cayón les dice a sus otros hijos que tengan un perfil bajo por el momento. Mientras que en la mansión del conde las lo llamaban a la protagonista, y era la sirvienta Solía diciéndole a la protagonista que si iban a colgar las sábanas juntas. Mientras que la protagonista colgaba las sábanas, miraba al cielo y pensaba que ya habían pasado 10 días desde que llegó a la mansión del conde Laszlo. Y se decía a sí misma que, si alguien le preguntara qué había hecho en ese lugar, orgullosamente le respondería, que aunque era un botín de guerra, había trabajado duro como criada y que, gracias a eso, se había vuelto buena lavando ropa. Y en ese momento, llegó la dama de llaves,
burlándose y tirándole todo al suelo. Con tono despectivo, le dijo a la protagonista que toda la ropa estaba hecha un desastre. Después, añadió que si tenía algo que decir, lo dijera de una vez. Fue entonces cuando Solia intervino, enfrentándose a la dama de llaves. Le dijo que a pesar de que la protagonista estaba aprendiendo, lo estaba haciendo bastante bien. Y también le exigió que regresara a su lugar y se ocupara de su trabajo, ya que la lavandería estaba bajo su responsabilidad. Y la protagonista simplemente se quedó mirando, sorprendida, mientras Solia la defendía. Finalmente, la dama de llaves se retiró, sin no antes de advertirles que las estará vigilando. Mientras la protagonista le agradecía a Solia, y ésta le respondía que no lo hacía por ella, sino porque, si la ama de llaves seguía actuando así, terminaría afectando a todas. Y añadió que tenían mucho trabajo por hacer. Y la protagonista, frustrada, mencionó que la ama de llaves la acosaba solo por ser una exduquesa. Sin embargo, decía que Solia le ayudaba porque no le importaba quién había sido antes, pero que debido a su presencia, las demás sirvientas de lavandería estaban sufriendo, por la ama de llaves. Y en esa noche, la protagonista reflexionaba sobre la carga de tareas que tenían, y que sus manos ya estaban llenas de ampollas, y se preguntaba por qué el conde Laszlo no había preguntado por ella en los últimos 10 días. Y era como si la hubiera olvidado por completo. Y a pesar de todo, expresó que se sentía aliviada de poder vivir como una simple sirvienta, y con decisión, se prometió a sí misma que al día siguiente haría lo mejor posible para seguir adelante y mantener la paz en su vida. Y de repente, un golpe en la puerta la sobresaltó. Y era medianoche, y su mente empezó a cuestionar quién podría ser. Y se preguntó si el conde Laszlo había cambiado de opinión. Intrigada y nerviosa, preguntó quién estaba ahí. Y una voz respondió que era una sirvienta llamada Daisy, y cuando Daisy entró, le disculpó por llegar tan tarde a su habitación. Y la protagonista, aún desconcertada, le preguntó por qué estaba ahí. Y Daisy, un poco nerviosa, le respondió que no era nada, que solo quería darle algo, y era una crema para las heridas. Y confundida, la protagonista le preguntó por qué le daba eso. Y Daisy le explicó que todas las noches la escuchaba gemir de dolor, ya que las paredes del lugar eran terriblemente delgadas, al punto de que se escuchaba todo. Y además, Daisy le confesó que había escuchado que la ama de llaves la estaba haciendo pasar un mal rato. Con un tono comprensivo, le dijo que sabía que no sería fácil, pero que solo quería ayudarle un poco con la crema. Y la protagonista, sorprendida, no podía creer que una chica tan joven se preocupara tanto por quienes la rodeaban. Y miró a Daisy a los ojos y, al notar la sinceridad en ellos, le agradeció profundamente por el gesto. Y en la mañana siguiente, decía la protagonista que tal como lo había dicho Solia, que la comida estaba escasa. Y la protagonista notó que apenas había fruta, mientras pensaba que quizás gracias a la crema que Daisy le había dado, sus dolores ya habían mejorado. Y se decía a sí misma que ese día también le iría bien. Mientras tanto, el conde Laszlo recibió una carta enviada por alguien desconocido. Y al leerla, ordenó a una sirvienta que llamara a la protagonista. Y ella, desconcertada, se preguntaba por qué el conde la había mandado llamar tan repentinamente. Y cuando llegó ante el conde Laszlo, éste le pidió que pasara. La protagonista, algo nerviosa, preguntó por qué la había llamado. Y el conde le indicó que tomara asiento, y ella admitió que se sentía abrumada cada vez que lo veía. Fue entonces cuando él le preguntó si conocía a la marquesa viuda Bárbara. Y la protagonista, sorprendida, quedó impactada al escuchar ese nombre y se preguntó por qué el conde lo mencionaba. Y el conde le repitió la pregunta, y la protagonista, dudando si era correcto que él supiera de su relación con la marquesa, respondió que sí la conocía, pero solo porque de vez en cuando, tomaban el té juntas. Y el conde Laszlo, cuestionó por qué una mujer tan rígida como la marquesa escribiría a un mercenario sediento de sangre como él, suplicando clemencia. Y la protagonista, asombrada, le preguntó si la marquesa realmente le había escrito una carta. Y nerviosa, observó al conde, quien la miraba en silencio, antes de entregarle la carta. Al tenerla en sus manos, no podía creer que su querida amiga Bárbara le hubiera escrito. Y al leerla, vio que la carta pedía al conde Laszlo que no llevara a la protagonista a una angustia mayor. Y la protagonista reflexionaba mientras pensaba en Bárbara, y decía que a ella quien siempre la habían conocido como duquesa. Aunque le había dado la espalda en el pasado, sentía que la marquesa realmente creía en su inocencia. Y a pesar de sus dudas, la protagonista reconoció que había experimentado amabilidad y generosidad por parte de personas que apenas la conocían, y pudo sentir la sinceridad de su amiga al intentar consolarla con aquella carta. Sin embargo, en su mente se preguntaba qué pensaría el conde Laszlo sobre la carta, preguntándose si el conde confundiría a la marquesa Bárbara como una aliada del duque Lancaster, quien había conspirado contra el reino. Para aclarar cualquier malentendido, le dijo al conde que la marquesa era una persona muy simpática,
pidiéndole que no interpretara mal la carta. Y el conde Laszlo la miró fijamente, y con una expresión seria, le preguntó si tenía miedo de que él pudiera acosar a la marquesa. Y la protagonista, nerviosa, respondió que no era eso lo que quería decir. Y entonces, el conde, sin apartar su mirada penetrante, dijo que la protagonista temblaba como si estuviera a punto de cortarle la cabeza. Mientras tanto el conde Laszlo se decía a sí mismo que para la protagonista, él era el hombre que capturó y masacró a la familia Lancaster, y señaló que probablemente ella estaba molesta con él, aunque aclaró que solo quería entender por qué la marquesa estaba dispuesta a llegar tan lejos. Mientras decía esto, miraba a la protagonista, preguntándose qué estaría pensando. Y de repente, ella le dijo que lo entendía, y que él seguía las órdenes del emperador y era su responsabilidad reclamar la victoria. Y el conde sorprendiéndose por eso, y decía que había notado, que la protagonista no tenía ni una pizca de resentimiento en sus ojos hacia él. Mientras decía que la protagonista era una verdadera duquesa, ya que destaca en su forma de hablar era meticulosa y que incluso tenía la capacidad de reprimir sus sentimientos. Y que en cambio él, se consideraba un simple conde de título, sin cambiar en lo absoluto desde siempre. Y reflexionó y concluyó que lo que sentía en ese momento era vergüenza. Y el conde Laszlo le pidió a la protagonista que respondiera la carta, ya que si él lo hacía, no le creería la marquesa. Y la protagonista, con una sonrisa, aceptó, dejando al conde sin palabras por unos segundos. Y luego, él le pidió que lo incluyera en la carta y que le explicara a la marquesa que no la trataba como decía el resto de la gente. Y la protagonista se quedó pensativa, reflexionando sobre cómo la trataba él. Y entonces, el conde le explicó que los rumores decían que él le decía botín de guerra o para desquitarse con ella en las noches. Mientras se decía a sí mismo enfadado, recordó haberles dicho que solo la utilizaría como sirvienta. Y pensó, lleno de frustración, cómo podían decir eso aquellos nobles, ya que él nunca había tomado la mano de una mujer. Y el conde miró a la protagonista y pensó que aunque aparentaba ser fuerte, era una mujer frágil, y que sentía lástima por ella, al punto de reflexionar que ni siquiera podía tocar a un humilde mercenario como él, y que por esa razón, se prometió que jamás le pondría un dedo encima. Mientras la protagonista le daba las gracias al conde Laszlo, por dejarla a ella escribir la carta, mientras que el conde Laszlo simplemente la miró con nerviosismo. Y luego de que la protagonista y el conde Laszlo hablaron sobre la carta de la marquesa Bárbara, la protagonista se dirigía a su habitación junto a Daisy, quien renegaba porque no pudieron bañarse debido a todo el trabajo que habían tenido. Y la protagonista pensaba en que en la casa del conde Laszlo, nunca habían tenido agua caliente, y al despedirse de Daisy, la protagonista entró a su cuarto y se percató de algo. Y era papel y bolígrafo para escribir la carta, incrédula de que el conde realmente hablaba en serio al permitirle escribirle a la marquesa Bárbara. Recordó que había sido ella quien pidió el papel y el bolígrafo, y, contenta, se decía a sí misma que debería escribirle primero. Y reflexionó en que tenía muchas cosas que decirle a la marquesa, pero luego pensó que el conde probablemente leería la carta antes de enviarla. Aún así, se dispuso a escribir, agradeciéndole a la marquesa por preocuparse por ella y por todo lo que había sucedido. Mientras escribía, recordó el momento en que conoció a la marquesa Bárbara, hace 7 años, durante una fiesta de la condesa Federica. Y en esa ocasión, la gente murmuraba sobre la llegada de la marquesa Bárbara, diciendo que no creían que realmente estuviera en ese lugar. Y la protagonista, intrigada, preguntó a las personas que murmuraban si había algún problema con que la marquesa Bárbara estuviera allí. Y una muchacha que la acompañaba le explicó que la fiesta era organizada por la condesa Federica, quien no se llevaba bien con la marquesa Bárbara, ya que eran tan diferentes como el día y la noche. Y la protagonista, curiosa, respondió que entonces no entendía por qué la condesa Federica había invitado a la marquesa Bárbara. Y en ese momento, anunciaron la llegada de la marquesa, y la protagonista la observó. Escuchó un sonido extraño que llamó su atención y pensó que no era el sonido de sus tacones. Y al observar mejor, se dio cuenta de que la marquesa Bárbara cojeaba de una pierna, ya que usaba una prótesis. Y el sonido de su caminar resonaba claramente en el lugar, y la protagonista se preguntó si la condesa Federica la había invitado solo para burlarse de ella. Aunque no sabía cuál era el conflicto entre ambas, concluyó que usar una discapacidad como motivo de burla era algo completamente inaceptable. Y la protagonista se fue corriendo hacia la marquesa Bárbara, diciéndole que era una coincidencia encontrarse ahí, y le preguntó si se recordaba de ella, mencionándole que le había ayudado cuando su carruaje se averió en la ciudad y que esperaba verla de regreso. Y esto sorprendió a la marquesa por lo que decía la protagonista. Y una señora murmuraba que era maravilloso que la marquesa Bárbara hubiera mostrado generosidad, sorprendiendo a la condesa Federica, mientras la protagonista decía que esperaba que su bienvenida no hubiera sido demasiado exagerada, tratando de que pareciera natural.
y también esperaba que eso fuera suficiente para cubrir el ruido y el silencio incómodo que había después de su llegada. Y la marquesa agarró el brazo de la protagonista y le dijo que era una muchacha bastante curiosa. Y la protagonista respondió que así fue como la había conocido, mientras la gente murmuraba sobre una vizcondesa, lo cual sorprendió a la protagonista y a su amiga. La protagonista pensaba que en una escena social era fácil dañar la reputación de una persona, y de repente, se escuchó un ruido que alertó a la protagonista, y era la marquesa Bárbara dejando su café. Y la marquesa Bárbara se dirigió a la condesa Federica y le preguntó por qué la vizcondesa debía ser criticada por tener éxito por sus propios méritos, diciendo que sí que tenía de malo, en ser codicioso. Y esto llevó a la protagonista a preguntarse si significaba que estaba bien ser ambicioso, reflexionando sobre si realmente había algo malo en vivir de esa manera. Y la condesa Federica le respondió a la marquesa que la vizcondesa había fallado en sus deberes como dama de la casa. Sin embargo, la marquesa defendió a la vizcondesa, diciendo que era una mujer progresista, ya que se ganaba la vida para compensar lo que su esposo no pudo proporcionarle. Mientras tanto, las demás damas de la realeza le decían a la condesa que no le hiciera caso a la marquesa, asegurándole que estaban de su lado. Después de la fiesta, la protagonista se acercó a la marquesa y le pidió si podía concederle algo de su tiempo. Y la protagonista le pidió disculpas a la marquesa Bárbara, argumentando que no tenía derecho a sentir pena por ella, ya que no tenía idea de lo fuerte que era, mucho más que cualquiera dama presente en la fiesta de té. Y luego, le expresó que deseaba visitarla de vez en cuando. Y la marquesa Bárbara respondió que sería maravilloso, pues le encantaría que tuvieran varios tipos de conversaciones. Y desde entonces, comenzaron a pasar mucho tiempo juntas, hasta convertirse en mejores amigas sin darse cuenta. Y la protagonista recordaba cómo la marquesa Bárbara era la persona que más la amaba en este mundo y pensaba que, si hubiera tomado más en serio lo que ella le decía, tal vez las cosas hubieran sido diferentes a como eran hoy en día. Y en uno de sus recuerdos, la marquesa Bárbara le decía que no debía sacrificarse casándose con el viejo duque Lancaster. Y la protagonista, llena de miedo, le respondía que si no hacía lo que su padre le ordenaba, su única opción sería la muerte. Y la marquesa Bárbara, firme, le decía que la mirara bien y que, si solo le pedía ayuda, ella haría todo lo posible por socorrerla, y esas palabras sorprendieron a la protagonista, pues no esperaba tal determinación. Y esa vez fue su último encuentro con la marquesa Bárbara. Y mientras escribía la carta, le pedía disculpas, esperando que esas palabras le dieran algo de tranquilidad y alivios a sus preocupaciones que tenía hacia ella. Mientras tanto, una sirvienta le comentaba a la ama de llaves que la protagonista había sido convocada por el conde Cañón, pero que no había sucedido nada relevante. Y la ama de llaves, con un tono astuto, le respondió que no se debía subestimar a la protagonista, poniendo como ejemplo a Solía, quien estaba de su lado. La sirvienta agregó que lo mismo sucedía con Daisy y Laila. Y la ama de llaves, preocupada, afirmó que debía asegurarse de que supieran cuál era su lugar. Y la conversación tomó otro rumbo cuando la sirvienta mencionó que algunos miembros del personal se quejaban de tener que ducharse con agua fría, ya que el agua caliente era un privilegio exclusivo de ella y de la ama de llaves. Y la ama de llaves, molesta, le advirtió que tuviera cuidado con lo que decía, ya que si Liliana, la hermana del conde Laszlo, se enteraba de eso, las consecuencias serían graves. Y luego, con una sonrisa confiada, aseguró que todo estaba bien, ya que la señorita Liliana confiaba plenamente en sus palabras y, además, el conde Laszlo apenas estaba presente en la mansión, diciendo que toda la casa estaba prácticamente a sus pies. Y en la casa del conde Laszlo, la protagonista entregó la carta a un sirviente, pidiéndole que se la diera al conde. Y en lavandería, Soleá y Laila, quien decía que todo lo que estaban haciendo no tenía fin. Y que la ama de llaves las obligaba a hacer cosas innecesarias y, además, probablemente estaba susurrando cosas raras nuevamente a la hermana del conde Laszlo. Y la ama de llaves le dijo a la hermana del conde que debía dejarle a ella la gestión de la casa, para que se concentrara en los asuntos de la alta sociedad. Y la hermana del conde accedió, pero le advirtió que la mansión debía funcionar como cualquier otra mansión de la nobleza. Mientras tanto, Daisy se quejaba de todo lo que habían hecho en el día, y la protagonista le preguntó si habían limpiado toda la mansión porque iban a tener invitados. Y Daisy le respondió que ellos no recibían invitados, aclarando que tal vez la ama de llaves estaba de mal humor por eso todo el trabajo. Y la protagonista coincidió, diciendo que tenía razón, ya que había pasado un mes desde su llegada y nunca había visto a un invitado. Y se preguntaba si esto se debía a los rumores sobre el conde Laszlo. Y recordó que, al principio, también tuvo una impresión negativa de él, pero considerando lo generoso que había sido con ella y su actitud, no parecía ser un hombre terrible. Daisy le comentó que era cierto que no recibían invitados, pero que, a veces, hacían cosas para la hermana del conde Laszlo.
y le preguntó a la protagonista si había escuchado algo sobre ella. Y la protagonista respondió que sí, y que había oído que mucho personal renunciaba debido a la hermana del conde. Y Daisy le decía que sí, y mencionaba que alguien como la hermana del conde, que no pasaba por ningún problema, porque interfería en el trabajo de las sirvientas, diciendo que era bastante inmadura. Incluso cuando eran plebeyos, siempre tenían abundancia económica. Y la protagonista reflexionó que el conde Laszlo y su hermana alcanzaron la nobleza de la noche a la mañana, mientras que ella, una duquesa, se convirtió en sirvienta de la noche a la mañana, y comentó que parecían polos opuestos. Y recordó que cuando aprendió a lavar ropa, no sabía cómo hacerlo, ni tenía idea de nada al respecto, y pensó que tal vez eso mismo pasaba con el conde y su hermana, ya que era la primera vez que estaban en un lugar tan alto y quizás no sabían cómo llevar su nueva vida de nobles. Y a pesar de pertenecer al círculo del emperador, la mansión del conde era bastante inquietante y descuidada, y el conde era la cabeza de la familia, pero parecía no interesarse en la administración de su propiedad. Y en cambio, su hermana, Liliana, era excesivamente estricta y preocupada por lo que hacían las doncellas. Y que sin un mayordomo que supervisara la mansión, el poder recaía en la ama de llaves. Y la protagonista le preguntó a Daisy si otras criadas habían renunciado por culpa de la hermana del conde. Daisy le respondió que no necesariamente, ya que muchas de las criadas habían renunciado por culpa de la ama de llaves. Sin embargo, aclaró que, si alguna culpaba a la hermana del conde, él les otorgaba una carta de recomendación. Y también añadió que, aunque el conde parecía atemorizante, en realidad era una buena persona. Y la protagonista mencionó que mientras el poder del emperador se solidificaba, su más cercano colaborador, que era el conde Laszlo, también tenía un papel importante que cumplir. Y mencionó que el conde debería de buscar un aliado adecuado, por ejemplo una esposa, diciendo que un matrimonio sería una gran manera de sobrevivir en la alta sociedad. Y se preguntó si el emperador no le habría ofrecido presentarle a alguien, deseando que, quien fuera su futura esposa, pudiera compadecerse de ella. Y al día siguiente, la protagonista se encontraba frente a la hermana del conde Laszlo. Y Liliana le preguntó si era la famosa duquesa Lancaster, a lo que la protagonista respondió que era solo una sirvienta, ya que la familia Lancaster ya no existía. Y Liliana le dijo que ya lo sabía. Y la protagonista se decía que por qué estaba enojada y, mientras lo pensaba, se dio cuenta de que no sabía la edad de Liliana, sospechando que quizá estaba pasando por su adolescencia. Y la hermana del conde continuó, mencionando que había oído que el duque Lancaster era un anciano de 60 años, y le preguntó si estaba tan desesperada por convertirse en duquesa. Y la protagonista respondió que, desafortunadamente, no había tenido ni voz ni voto en su matrimonio. Y Liliana, algo sorprendida, comentó que aquello era cruel, cuestionando que cómo podía llamar padre a alguien así, y la protagonista, al escuchar esto, pensó que Liliana tenía razón. Y reflexionó sobre cómo su propio padre no había sido capaz de entender algo que incluso una joven como Liliana podía comprender. Y la hermana del conde le preguntó a la protagonista cómo había sido capaz de compartir una habitación con alguien tan mayor. Y la protagonista le respondió que el duque Lancaster había tenido una amante durante mucho tiempo, por lo que nunca llegó a compartir una habitación con él. Y además, añadió que, como la amante del duque estaba a cargo de los fondos de la rebelión, probablemente también estuviera muerta. Y esto sorprendió a la hermana del conde, quien le preguntó qué papel había desempeñado en la casa del duque. Y la protagonista recordó que hubo un momento en el que quiso demostrar su valor, pensando que, si demostraba lo competente que era, todo mejoraría. Y luego, le respondió a la hermana del conde diciendo que simplemente había cumplido con su papel de duquesa para mantener las apariencias de una casa perfecta, mientras realizaba tareas de un lado a otro. Y la hermana del conde, al notar que la protagonista sonreía, le preguntó por qué lo hacía. Y la acusó de menospreciarla y añadió que, ahora, la protagonista no era más que una esclava. Y continuó preguntándole por qué sonreía de esa forma y si pensaba que ella estaba intentando actuar como la señora de la casa, siendo en realidad una simple plebeya. Y la protagonista, sorprendida, se preguntó por qué la hermana del conde le estaba gritando de repente. Y la hermana del conde le reclamó por mirarla desde arriba y le ordenó que se arrodillara. Y la protagonista obedeció, pero le dijo que se había mantenido de pie porque no le había ordenado sentarse o arrodillarse antes. Y la hermana del conde, molesta, le preguntó si no tenía orgullo, recordándole que ella había sido una duquesa, mientras que ella solo era la hermana de un simple conde. Y la protagonista respondió que ya no era una duquesa y que el honor y el orgullo de ser noble le parecían insignificantes. Le dejó claro que su único deber era obedecerla, ya que era su ama. La hermana del conde Laszlo siguió recriminándole cosas a la protagonista, quien simplemente mantenía la cabeza baja, pensando que era como suponía. La hermana del conde miraba a los nobles a través de ella, y se dio cuenta que Liliana estaba en el medio del círculo social que ella había dejado atrás.
Finalmente, la hermana del conde le ordenó que saliera de su habitación, asegurándole que no quería verla más. Y mientras salía, pensó que de alguna manera la hermana del conde le recordaba a alguien. Recordando la protagonista, una muchacha que estaba llorando, diciendo que ya no podía soportarlo más. Y la protagonista le decía que una vez que se casara todo mejoraría, y la muchacha apartándole la mano a la protagonista. Y le decía que ella era la única que podía soportar eso, ya que las dos eran muy diferentes. Y luego le dijo que ya había aguantado todo lo que había podido y que no valía la pena vivir su vida de esa manera. Y la protagonista pensaba que la hermana del conde Laszlo le recordaba a su hermana menor, que ya no estaba con ella. Y entonces comenzó a contar sobre su antiguo hogar, la casa Canyon, y que como su padre las educaba tanto a ella como a su hermana. Y recordaba que su padre les decía que memorizaran las 4 familias más prestigiosas. Cuando le preguntó a su hermana que mencionara esas familias, y ella se equivocó. Y luego, le preguntó a la protagonista, y ella respondió correctamente, y el conde la felicitó, diciéndole que tendría que casarse con alguien de esas familias, para que nadie pudiera menospreciar la casa Canyon. Mientras tanto, su hermana le preguntó si, al crecer, podría llegar a ser como ella, ya que su padre le decía que era una tonta, y la protagonista le dijo que no era así, y que solamente su padre era muy estricto, y luego le propuso ir a comer unas galletas y que ella misma la ayudaría a estudiar. Y cuando llegaron a la cocina, un mayordomo le dijo a la hermana de la protagonista que no podía pedir ningún bocadillo, ya que el conde Canyon había ordenado que no se le permitiera comer un bocadillo hasta ganarse el derecho, hasta aprobar el examen. Y la hermana de la protagonista, al escuchar esto, salió corriendo, dejando atrás a la protagonista. Y la protagonista se quedó preguntándose por qué su padre había sido tan estricto, especialmente con ellas. Y en ese momento, deseó crecer más rápido por el bien de su hermana. Pensó que, si estudiaba más y lograba convertirse en la dama perfecta y una novia con carisma, una mujer delgada y deseable, podría cumplir con los deseos de su padre y así salvar a su hermana. Mientras tanto, su padre regañaba a su hermana diciéndole que cómo podría atraer a un hombre, especialmente a uno de las 4 grandes familias, y le decía que era un desperdicio y que no era como la protagonista, quien ya había debutado a su edad estableciendo conexiones, y le preguntaba cuándo sería útil en algo, mientras que la protagonista pensaba que si se convertía en la dama que su padre quería, sería libre, y por otra parte se preguntaba si le gustaría la rosa que tenía a su hermana. Mientras tanto la hermana de la protagonista, sentada en la ventana, miraba hacia el cielo llorando, mencionando a la protagonista y diciendo que ya no aguantaba más y que no creía que llegaría a ser una dama noble como ella. Y también expresaba que lo único que deseaba era ser libre y volar lejos como los pájaros. Y el conde Cayón le dijo a la protagonista que su hermana había muerto, sorprendiéndola. Y él explicó que, al parecer, se había caído del balcón accidentalmente mientras miraba hacia afuera. Y le pidió a la protagonista que se asegurara de que esa información no se filtrara. Y la protagonista, después de escuchar lo que había pasado con su hermana, mencionó que había perdido la esperanza que había crecido al conocer a la marquesa Bárbara, se había marchitado una vez más. Y tal como quiso su padre, la protagonista terminó casándose con el duque Lancaster, y en su interior, le decía a su hermana que siempre había pensado en escapar, tal como ella lo había hecho, y admitía que si hubiera estado con ella, habría tenido una razón para no rendirse, y que nadie debería de llevar una vida que nunca pidió. Y la protagonista también mencionó que la hermana del conde las lo estaba sufriendo, y que desearía poder ayudarle. Sin embargo, reconocía que no estaba en una posición en la que pudiera hacer algo, sintiendo una gran impotencia por no poder ofrecerle ayuda. Y al día siguiente, el conde Laszlo llegó a la mansión, y comentaba que ahora incluso ni la ama de llaves, quien era la jefa de todas las sirvientas, se molestaba en saludarlo, y que su único propósito para aceptar ese territorio era tener un lugar donde reunirse con sus mercenarios, pero mencionaba que la casa no lucía como la residencia de un conde. Y Liliana, su hermana, le dio la bienvenida y le preguntó qué había hecho en el palacio, y el conde le respondió que lo mismo de siempre, mientras se dirigía a su habitación. Liliana lo siguió, lo que provocó que él le preguntara por qué lo seguía y si tenía algo que decirle. Y ella le mencionó que había sido invitada a una fiesta de la vizcondesa y le preguntó si la conocía. Y el conde Laszlo le contestó que no la conocía y añadió que, si no quería asistir, no fuera. Y luego le señaló que si no iba, no podría usar los vestidos que tenía y que, además, no sabía comportarse en una fiesta. Y por ello, le preguntó si le parecía bien contratar a un tutor. Y el conde le dijo que, si aceptaba un tutor, aprendería sin hacer tantos berrinches. Y Liliana, indignada, le respondió que nunca había hecho berrinches, pero el conde Laszlo, serio, le recordó que ya le había contratado muchos tutores, y también le señaló que todos ellos habían renunciado en menos de 2 semanas.
Y Liliana recordó por qué los tutores siempre renunciaban, era porque ellos la ridiculizaban por ser plebeyos. Y entonces le dijo a su hermano que no era culpa suya, eran las de ellos por subestimarla y humillarla. Cambiando de tema, le mencionó que ahora recordaba que la protagonista no era lo que esperaba. Y esto sorprendió al conde, y entonces su hermana le dijo que a pesar que la protagonista tenía una posición más alta que los tutores no tenía nada de orgullo, porque cuando le dijo que se arrodillara en verdad lo hizo. Y el conde le explicó que usar el poder para pisotear a los más débiles era exactamente lo que hacían los nobles que tanto odiaban. Liliana, con una mezcla de resentimiento y frustración, le respondió que lo sabía, pero que su intención era humillar a los nobles que la despreciaron por su estatus. Y el conde, sin embargo, le recriminó que no había humillado a un noble, sino a una criada. Y Liliana, en su interior, se decía a sí misma que nunca le había contado a su hermano todas las burlas que había tenido que soportar, porque sabía que eso lo disgustaría. Finalmente, le recriminó que actuaba como un sabelotodo, y se retiró a su cuarto enfadada. Y el conde Laszlo estaba incrédulo, sin saber qué hacer en esa situación. Todo aquello era consecuencia de la decisión de la serpiente del emperador de convertirlo en conde. Y recordaba lo que le había dicho el emperador, que debía aceptar el título y convertirse en un nuevo símbolo para los mercenarios. Dirigiéndose al conde Laszlo, el emperador le insistió en que debía aceptar el título por una razón, ya que algún día tendría que aceptar su destino, tal como él mismo no tuvo más remedio que aceptar el suyo. Sin embargo, el conde Laszlo cuestionaba cuál se suponía que era ese destino, cuando ni siquiera era capaz de manejar a su propia hermana, y se preguntaba si la protagonista estaría bien, cuestionándose si estaría llorando a escondidas o si, quizás, debería disculparse con ella en nombre de su hermana. No obstante, descartó la idea, ya que eso haría quedar mal a su hermana. Y se reprendió a sí mismo por estar pensando demasiado en la protagonista y decidió salir a tomar aire fresco. Y después de un momento, sintió que su cabeza se había enfriado. Pensó en que podrían surgir rumores si la visitaba a tan altas horas de la noche. Mientras tanto, en una fiesta, una persona comentaba que, desde el banquete por la derrota de los Lancaster, todo había estado bastante tenso. Conversando con otro, mencionó que la casa Lancaster había sido derribada con demasiada facilidad, y expresó que había pensado que al menos podrían sobrevivir hasta el final del año, pero recalcó que la culpa era del mercenario llamado Laszlo, mencionando que si quién pensaría que un miembro de la familia real se uniría a unos humildes mercenarios. Y otro de los presentes comentó que el nuevo emperador solo tenía el título, ya que carecía de elegancia o refinamiento, y agregó que necesitaban un nuevo emperador, y decían que era muy pronto para intervenir, y alguien más advirtió que sus casas podrían verse involucrada en problemas. Y entre los asistentes se encontraban el marqués Torian, el duque Barrington y el marqués Wilmar. Y el marqués Wilmar mencionaba que el conde Cañón primero había vendido a su hija al duque Lancaster con la esperanza de formar un vínculo y que ahora la había vendido al emperador para proteger su casa. Decía que no sabía si era un hombre tribal, pero aseguraba que sería útil de una u otra manera. Mientras tanto, la protagonista escuchaba todo lo que decía su padre, quien le mencionaba que su hermana había muerto y que ahora ella era su única hija. Le decía, ¿de qué sirve una hija si no es para casarla? De repente, la protagonista despertó y se dio cuenta de que todo había sido un sueño. Se preguntaba si acaso no era suficiente con ser rica para satisfacer a su padre y a la casa Cañón. Pensaba que, si su padre realmente quería ser un noble honorable, debería haber hecho cosas buenas por los pobres en lugar de casarla con una de las 4 familias más prestigiosas, y en el comedor, Solea le preguntó a la protagonista que si ya había terminado para que pudieran irse. Afuera, la protagonista comentaba que la mansión se sentía más tranquila, y Solea le respondió que era porque el ama de llaves no estaba. Y cuando llegaron a la lavandería, se dieron cuenta de que nadie había llegado todavía, y comentaban que tal vez era porque la ama de llaves no estaba, así que las sirvientas se estaban tomando su tiempo. Y Solea le dijo a la protagonista que ya habían pasado 2 meses desde su llegada y le preguntó si no quería echar un vistazo a la mansión, y luego le dijo que fuera a recoger ropa. Y la protagonista respondió que ese era trabajo de Laila y las otras sirvientas de lavandería, pero Solea insistió en que no importaba, mientras Laila y Solea se preparaban para lavar, y Laila comentó que Solea era bastante amable. Solea le preguntó por qué pensaba eso, y Laila respondió que debía de ser difícil para la protagonista lavar todo eso sola. Y Solea mencionó que todas las sirvientas eran libres de renunciar e irse en cualquier momento, pero que la protagonista, como trofeo de guerra, tal vez nunca podría hacerlo. Y la protagonista pensaba que era la primera vez que salía de la lavandería. También consideraba que Solea y Laila eran amables, ya que, a propósito, le habían dado tiempo libre, y que ahora tenía una nueva tarea, y era recoger la ropa. Mientras caminaba, vio a algunas personas junto a una sirvienta, quienes eran conocidos del ama de llaves.
Mencionaban que algunas sirvientas del ama de llaves habían dejado el trabajo y que esas tareas ahora las realizaban las más jóvenes. Y la protagonista se preguntaba si el conde Laszlo sabría de eso. Y de repente, escuchó un ruido y volteó hacia atrás. Y escuchó la voz del conde y se preguntó si realmente era él. Y decidió que lo mejor sería irse antes de que se enteraran de que estaba allí. Sin embargo, en ese momento, uno de los mercenarios del conde Laszlo preguntó quién estaba ahí mientras abría la puerta. Y dijo que le había dicho a las sirvientas de cocina que no dejaran entrar a nadie y le preguntó quién era y qué estaba haciendo allí. Y la protagonista simplemente miró al conde Laszlo, quien, sorprendido, la observó fijamente a ella también. Y la protagonista repudiaba que solo era una sirvienta de lavandería y que estaba ahí recogiendo la ropa sucia, pidiendo disculpas. Y el mercenario le decía al conde que nunca la había visto a esa sirvienta y le preguntaba si sabía quién era. Y el conde respondía que sí, incluso excesivamente. Y el mercenario se sorprendió al enterarse de que ella era la antigua duquesa Lancaster, diciéndole que solía ser una duquesa y que probablemente nunca antes había mojado sus manos por lavar. Y el conde le respondía que si no se había fijado en sus manos, ya que esas eran las manos de una mujer trabajadora. Y luego mencionaba que la protagonista nunca había recibido una carta del conde Canyon, y que incluso mejor la marquesa Bárbara le había escrito. Y se preguntaba cómo podían llamarse familia. Y la protagonista decía que, aunque el conde no parecía sospechar de ella, la ponía en una condición delicada para hablar. Aun si lo hiciera, la gente del conde no le creería. Mientras tanto, en el Palacio Real, le preguntaban al primer comandante de la Caballería Real, Milton, quien estaba entrenando con sus compañeros, y mencionaba que había dos fuerzas al servicio de la Casa Imperial. Una de ellas era la división de la casa, que protege al emperador, y la segunda era la caballería real, que protege el palacio y participa en la guerra. Y el gran maestro de la caballería, en opinión pública, consideraban a la división de la casa como una orden superior, ya que protege muy de cerca al emperador. Y el comandante Milton decía que el emperador era muy meticuloso y que cada paso era importante. Y que estaba seguro de que el emperador tenía sus razones para poner al conde Laszlo en una posición tan importante, aunque decía que, aún así, le parecía demasiado y no le gustaba para nada. Mientras tanto, el conde Laszlo se cambiaba cuando escuchó un sonido en su puerta, y preguntó quién era y, al abrir, se encontró con unos soldados de la caballería que solo balbuceaban. Impaciente, el conde les pidió que fueran al grano, y los soldados, aún nerviosos, le preguntaron si podían entrenar con él en su mansión, y el conde, sorprendido por la petición, les respondió que era una solicitud poco habitual, y les preguntó por qué le estaban pidiendo ese favor. Y los caballeros, con determinación, le dijeron que querían ser tan fuertes como él, lo que lo dejó aún más perplejo al conde. Y los soldados le explicaron que ya se habían aburrido de los mismos ejercicios que realizaban en el palacio y que habían escuchado que él siempre recibía a quienes estaban dispuestos a superarse. Y además, querían saber cómo un comandante tan joven entrenaba a las demás divisiones. Y Laszlo reflexionó sobre sus palabras. Y que no estaban del todo equivocados, ya que nunca había rechazado a nadie que quisiera acercarse a él. Sin embargo, los guardias reales nunca habían mostrado interés en un comandante que, en el pasado, solo había sido un simple mercenario. Y observó detenidamente a los caballeros y notó que estaban en mala forma, pero también pensó que no tenían potencial para mejorar, y no le desagradaban aquellos que deseaban lo mejor para sí mismos. Y en ese momento, recordó las palabras del emperador y se preguntó si eso era lo que realmente había querido decirle, y nunca esperó que los caballeros le hicieran una petición como esa. Finalmente, el conde Laszlo los miró con seriedad y les preguntó por qué, exactamente, querían entrenar en su mansión entre todos los lugares posibles. Y los caballeros, nerviosos, le decían que era porque todos los caballeros estaban por encima de ellos y que era extraño entrenar con el mismo comandante. Además, decían que a pesar de su esfuerzo, los otros caballeros no los miraban como colega. Y el conde Laszlo les decía que estaba bien, que lo visitaran el próximo sábado, mientras pensaba que, solo les enseñaría un poco, solo lo básico, no habría problema. Y se preguntaba cuánto podrían mejorar, ya que no es fácil para aquel que tiene el deseo de volverse más fuerte. Ya en la mansión del conde Laszlo, la ama de llaves mencionaba que tendrían invitados, por lo que le dijo al personal de lavandería que lavaran todas las cortinas. Y Solea y Laila, sorprendidas, exclamaron que eran más de 150 cortinas en toda la mansión y que, como era invierno, no se secarían fácilmente. Sin embargo, la ama de llaves, arrogante, les dijo que eso no era problema suyo y que no importaba si debían quedarse toda la noche. Y la protagonista, nerviosa, pensaba que las trabajadoras de lavandería estaban en problemas por todo lo que les tocaba hacer y se preguntaba qué sucedía con el conde Laszlo de repente.
Y poco después, el conde le dijo a su sirviente que hoy irían a otro lugar en vez del palacio imperial. Y al llegar a otra mansión, un mayordomo los esperaba y les dio la bienvenida a la mansión del marquesado Celestín. Allí, se encontraron con el hijo del marqués, quien los saludó cordialmente. Poco después, notaron la llegada de otra persona, la marquesa Bárbara, y la marquesa Bárbara se decía que el conde Laszlo se veía como el líder de una familia y que se miraba como un hombre muy fuerte. Ya reunidos en la mesa, el conde Laszlo se preguntaba si era posible recibir invitados de esa manera, ya que tenían un mayordomo que los recibía con los modales apropiados y sirvientes que eran muy considerados, creando un ambiente lleno de dignidad. Y la marquesa Bárbara le dirigió la palabra al conde y le preguntó cómo estaba la protagonista. Y luego, mencionó que sería conveniente que ella durmiera como una noble, a pesar de vivir como una sirvienta. Y el hijo de la marquesa le dijo al conde Laszlo que fueran honesto, y le confesaba que su madre ya que deseaba encontrarse con él. Y luego, le preguntó si ya debía saber la razón. Y acto seguido, le explicó que dentro de la sociedad existían tres fuerzas, la aristocracia imperial, los nobles que buscan proteger lo que han obtenido hasta ahora y los nobles que no pertenecen a ninguno de los dos bandos mencionados anteriormente. Y el conde Laszlo, reflexionando, mencionó que, ahora que el conde Lancaster había muerto, los movimientos de la marquesa, representante del grupo neutral, serían notados por todos. Y el hijo de la marquesa le confirmó que así era y agregó que no solo habían cambiado su posición gracias a la protagonista. Y luego, añadió que, si el conde no hubiera venido, su madre habría intentado secuestrar a la protagonista. Y el conde Laszlo, con calma, respondió que era un honor que hubieran intentado tener una conversación con él antes de tomar tal acción. Poco después, la marquesa Bárbara intervino, mencionando que había leído la carta enviada por la protagonista, y que ella no era el tipo de persona que se preocupa con facilidad. Sin embargo, le resultaba difícil pensar que ella estuviera bien, considerando que trabajaba en un lugar tan duro como sirvienta de lavandería. Y la marquesa continuó diciendo que no podía dejarla sola y le expresó al conde que él sabía cómo proteger a los débiles. Por ello, le pidió que tomara buenas decisiones para su futuro. Y el conde Laszlo respondió que planeaba mantener a la protagonista como sirvienta hasta que el escándalo se calmara. Y la marquesa, sin titubear, le preguntó qué haría después de eso. Ante la pregunta, el conde le respondió con otra interrogante. ¿Qué hasta dónde estaría dispuesta a llegar por ella? Y la marquesa, sin dudarlo, le contestó que haría cualquier cosa si fuera necesario. Luego, añadió que debía dejar ir a la protagonista, ya que ella se encargaría del resto. Y el conde Laszlo, riéndose, comentó que, si no la dejaba ir, en serio planeaba secuestrarla. Y luego, pensó que, tratándose de la marquesa Bárbara, no creía que fuera tan malo que la protagonista se fuera con ella, ya que sería difícil que las otras familias se entrometieran. Finalmente, mencionó que la familia Celestín formaba parte del grupo imperialista y que la protagonista podría vivir más cómoda y felizmente con la marquesa. Y al día siguiente, en la mansión del conde Laszlo, la hermana del conde estaba sorprendida por lo que le había dicho el sirviente, que el conde Laszlo llegaría un poco tarde porque el emperador lo había llamado urgentemente, y además, le indicó que, cuando llegaran los invitados, les ofreciera algo. Y la hermana del conde, nerviosa, pensaba que eran invitados de su hermano y él no estaba en casa, y que era la primera vez que organizaba una fiesta de té y el anfitrión de la casa no estaba presente, y se sentía insegura, pues si su hermano estuviera ahí, podría guiarse de alguna manera, sin saber qué hacer, y la ama de llaves intentó tranquilizarla, pero la hermana del conde insistía en que necesitaba a alguien en quien pudiera guiarse. Y entonces, le pidió a la ama de llaves que fuera a buscar a la protagonista, creyendo que ella probablemente sabría más sobre fiestas. Cuando la protagonista llegó, le preguntó que sí que era lo que se le ofrecía. Sin embargo, antes de que pudiera responder la hermana del conde, la ama de llaves la interrumpió y le sugirió que simplemente le pidiera a la protagonista que sirviera y dejara todo ordenado. Y con una sonrisa burlona, insinuó que también debía mostrar a los invitados cómo se trata a una duquesa como una simple criada. Y la hermana del conde, algo nerviosa, y le dijo a la protagonista que ese día la quería a su lado, ya que tendrían invitados y ella debía recibirlos en la puerta principal. Y la protagonista, sin perder la compostura, respondió que normalmente esa era tarea del mayordomo, pero como en la casa no había mayordomo, esa responsabilidad debería recaer en la ama de llaves. Y además, señaló que los caballeros no tenían título y, como la anfitriona de la casa era la hermana del conde, y que ella debía ser quien bajara a saludar a los invitados, luego de que la ama de llaves los recibiera y los llevará al salón. Y la respuesta sorprendió tanto a la hermana del conde como a la ama de llaves. Finalmente, la hermana del conde aceptó y le pidió a la protagonista que, después de recibir a los invitados, sirviera los bocadillos.
y la protagonista accedió sin problemas, lo que dejó contenta a la hermana del conde, quien pensaba que la protagonista manejaría todo perfectamente y haría que el entorno se viera hermoso. Sin embargo, esto enfureció a la ama de llaves. Por su parte, la protagonista se sentía un poco incómoda, pero sabía que debía atender a los invitados. Y la hermana del conde, cada vez más nerviosa, mencionó que ya casi era la hora y se preguntaba si podría hacerlo bien. Justo en ese momento, la protagonista le avisó que los invitados ya habían llegado, lo que puso aún más nerviosa a la hermana del conde. Y antes de salir a saludar, la protagonista le pidió un pañuelo y, tras disculparse, le quitó el maquillaje a la hermana del conde. Y ésta se quedó desconcertada, sin entender lo que estaba haciendo la protagonista. Cuando terminó, la hermana del conde comentó que el resultado era demasiado sencillo. Y la protagonista le explicó que lamentaba decírselo, pero el polvo que utilizaban no era apropiado para una joven soltera como ella. Y le advirtió que, si se creaban rumores, la gente diría que estaba aún muy joven y que estaba ya intentando seducir a los hombres. Y la hermana del conde se sorprendió, pues por alguna razón sentía miradas donde quiera que iba. Y mencionó que la ama de llaves le había dicho que ese maquillaje era muy popular en la sociedad aristócrata. Y la protagonista le respondió que estaba bien, pero que era mejor que no lo volviera a usar en el futuro. Y luego, le recordó que debían ir a saludar a los invitados, ya que ella estaba desempeñando las funciones de la cabeza de la familia. Y ya detrás de la puerta, la hermana del conde le confesó a la protagonista que era la primera vez que hacía algo así y le preguntó qué debía hacer. Y la protagonista la tranquilizó, asegurándole que los nobles siempre seguían a quienes tenían un estatus superior, y en ese momento, ella era la de mayor estatus. Y la hermana del conde, algo confundida, se preguntó por qué la estaba ayudando, considerando que era la duquesa a la que había tratado tan mal, a diferencia de la ama de llaves, quien siempre había estado a su lado. Y la protagonista, pensando, le dio un ejemplo y le sugirió que simplemente saliera y hablara con unas pocas palabras. Y le recomendó presentarse como la hermana del señor de la casa y explicar que, hasta que él llegara, ella se ocuparía de todo. Y las palabras de la protagonista tranquilizaron a la hermana del conde, quien admitió que todo lo que le decía le daba seguridad. Y en esa misma mañana, en el palacio del emperador, este comentaba que todos suplicaban piedad después de haber cometido traición. Y el conde Telón le decía que los nobles habían mencionado al antiguo emperador mientras pedían clemencia, a lo que el emperador respondió que los nobles amaban a su padre como a ningún otro emperador antes de él, y explicó que todos aquellos nobles añoraban esos tiempos antiguos, ya que su padre había sido un emperador incompetente al que no le interesaba gobernar, pues hacía la vista gorda ante los nobles corruptos y solo se preocupaba por sus placeres, y que no era más que un gobernante títere, y cuando su padre murió, él prometió que nunca sería como él y que salvaría el imperio. Y el conde Telón le dijo al emperador que aquellos que habían cometido traición no debían ser perdonados. Y el emperador, confirmando, comentó que necesitaban más personas como él. Y entonces, el conde Telón agregó que esperaba, por su propio bien, que el conde Laszlo trajera buenas noticias. Sin embargo, el emperador expresó su incredulidad ante el hecho de que Laszlo hubiera ido a ver a la marquesa Bárbara sin decírselo, ya que la marquesa y la protagonista eran más que simples amigas. Solo unas pocas personas sabían que el vínculo entre ellas era como el de una madre y una hija, y se preguntaba cómo había logrado el conde Laszlo ver a la marquesa Bárbara. Y el conde Telón le informó al emperador, que según sus reportes, fue la propia marquesa Bárbara quien lo invitó. Y el emperador, pensativo, recordó que hace solo 2 meses la protagonista era la criada del conde Laszlo, y que no era ni mucho ni poco tiempo para enamorarse de alguien, y se preguntaba cuál sería el informe que recibiría al respecto. Mientras tanto, en la mansión del conde Laszlo, su hermana salió a presentarse ante los invitados, expresando que había esperado ese momento durante mucho tiempo y dándoles la bienvenida. Y los invitados se sorprendieron por su belleza, y ella les informó que su hermano llegaría tarde, mientras decía que la conversación fluía mejor de lo que esperaba, y pensó que era gracias a la protagonista. Sin embargo, al buscarla con la mirada, notó que ya no estaba allí, y la protagonista regresó con los bocadillos, y la hermana del conde confesó que tenía miedo de que la dejara sola. Luego, mientras la protagonista servía los bocadillos, la hermana del conde se decía que era su primera fiesta de té en su mansión y que también era su primer postre. No obstante, al ver los bocadillos, se sintió decepcionada, ya que tenía en mente algo diferente, y los caballeros, sorprendidos por la belleza de la protagonista, comenzaron a murmurar entre ellos. Y uno de los caballeros preguntó dónde quedaba el baño, a lo que la hermana del conde respondió que llamaría a alguien para guiarlo. Sin embargo, el caballero insistió en que no era necesario, ya que la sirvienta presente podía mostrarle el camino. Y otro caballero decidió acompañarlo, y la hermana del conde se preguntó si era educado ir al baño justo cuando la fiesta de té estaba por comenzar.
Mientras tanto, en los pasillos, los caballeros comenzaron a acosar a la protagonista, diciéndole que era demasiado hermosa, y ella, incómoda, respondió que por eso querían que les mostrara el camino al baño. Luego, apartándolos, les señaló dónde estaba. Sin embargo, uno de los caballeros, enojado, le reclamó, diciendo que era su primera vez en la mansión y que debía enseñarle hasta la puerta. Y añadió que como una simple criada como ella no debería atreverse a desafiar a un caballero. Y la protagonista se decía a sí mismo que ya no era una duquesa, sino una sirvienta, pero afirmó que eso no significaba que una sirvienta debía ser tratada de esa manera. Y el caballero, indignado, le recordó que ellos eran de la orden más respetada y le preguntó si estaba consciente de ello. Sin embargo, la protagonista, desafiante, replicó que si realmente eran caballeros tan honorables, visitando la mansión de un oficial al mando del emperador, entonces ¿por qué se comportaban como unos bribones? Mirándolos con ironía, les preguntó sus nombres y de qué casa provenían, añadiendo que le encantaría saber qué familia había criado hombres tan buenos, diciendo que en la casa que estaban, pertenecía a la casa del conde Laszlo, el comandante de la división, y la protagonista pensó que eso debería ser suficiente para mantenerlos a raya, pero los caballeros, furiosos, le preguntaron que si aún se creía que era una duquesa, y añadieron que lo que pasara con ella no le importaría a nadie, y la protagonista, sin miedo, les respondió que no se quedaría callada, y que ella solamente era una criada y que no permitiría que mancharan la casa. Y además, se aseguró de dejar en claro que el conde Laszlo se enteraría de lo ocurrido. Y cuando la protagonista les dijo que, si no querían dejar de ser caballeros, se detuvieran, uno de ellos la agarró del brazo, y con enojo, le preguntó cómo se atrevía a hablarle de esa manera, diciéndole que le había dado una oportunidad. Y la protagonista gritó pidiendo ayuda, sin embargo, el otro caballero le respondió que cerrara la boca. Justo cuando iba a pegarle, un cuchillo voló por el aire y se clavó cerca de ellos, sorprendiendo a ambos. Y era el conde Laszlo, quien, con una mirada severa, les preguntó si esa era la razón por la que querían venir a su casa. Y el caballero, tembloroso por el miedo, soltó a la protagonista, quien simplemente se levanta y le da la bienvenida al conde Laszlo. Y los caballeros, con miedo, le decían al conde Laszlo que lo que estaba pensando era un error, calumniando a la protagonista de haberlo seducido, suplicándoles que se la llevaran, aferrándose a ellos. Y el conde Laszlo se dirigía a la protagonista, preguntándole si eso era verdad, y la protagonista lo negó rotundamente. Y el conde Laszlo, enojado, les decía que, era desafortunadamente, ya que debía decapitar a sus invitados, lo que asustó mucho a los caballeros. Y luego, les dijo que sus sucias palabras habían estado resonando en todos los pasillos. Y los caballeros, ya con los pantalones mojados, le pedían clemencia y perdón por mentirle y por acosar a la protagonista. Y el conde Laszlo se dirigía a la protagonista, preguntándole qué quería que hiciera, lo que dejó sorprendida a la protagonista, porque no entendía por qué le preguntaba a ella qué hacer, y la protagonista le respondía que lo mejor era seguir el código militar, y el conde Laszlo le decía que no tenía todos los códigos militares memorizados, y la protagonista le decía que si un subordinado deshonraba a la caballería real, sería expulsado, azotado y multado. Y el conde Laszlo le decía que un gran maestro de la caballería imperial le cortó el brazo derecho a un caballero que deshonró a su hija. Y con mucho miedo, los caballeros, al escuchar eso, le pedían misericordia al conde Laszlo, asegurándole que el comandante Milton le explicaría todo. Y el conde Laszlo les preguntaba si el segundo al mando de la caballería real era su respaldo, y aclaraba que iría a buscarlo, como ellos deseaban. Ya un rato después, se llevaban a los caballeros, y el conde Laszlo le preguntaba a la protagonista por qué estaba en el salón, siendo una empleada de lavandería. Y la protagonista estaba toda sudorosa y roja de la cara, a lo que el conde Laszlo se percató de inmediato, viendo cómo la protagonista se derrumbaba, desmayándose del cansancio, ya que anteriormente no se sentía bien. Mientras tanto, en el salón, la ama de llaves, nerviosa, recibía un regaño del conde Laszlo, quien le preguntaba cómo pudo permitir que la mansión llegara hasta ese extremo, y le preguntaba qué había dicho él sobre el estatus de la protagonista, y la ama de llaves, temblorosa, le respondía que era una prisionera de guerra, y el conde Laszlo, con una mirada fría y serena, le decía que la protagonista era una prisionera de guerra que el emperador le había concedido, preguntándole si sabía las consecuencias de que algo que el emperador le obsequió se dañara, y le recalcaba que no solo la había dejado trabajar demasiado, sino que también la obligó a hacer su trabajo de saludar y recibir a los invitados. Y la ama de llaves, en su defensa, le decía que fue su hermana quien ordenó todo, y el conde Laszlo, algo enojado, le decía que, si la protagonista no se recuperaba, ella sería enviada por la caballería real. Y la ama de llaves se preguntaba qué importaba si la protagonista fue enviada por el emperador, ya que no era más que una simple prisionera, recalcando que estaba arruinando su mansión. Mientras tanto,
un carruaje llegaba a la mansión del conde Laszlo, y era el comandante Milton, el segundo al mando de la caballería real, y saludaba al conde Laszlo, diciéndole que era lamentable que hayan tenido que encontrarse en una circunstancia tan penosa, y los caballeros le pedían al comandante Milton que los ayudara, y el comandante decía que, según el código militar, para castigar a los caballeros por acosar a una sirvienta, debían ser expulsados de la caballería real. Y el conde Laszlo simplemente dejó salir una pequeña sonrisa, y el comandante Milton les decía a los caballeros que cómo podían llamarse caballeros después de su comportamiento grosero y sucio, aclarándoles que agradecieran que solo los habían expulsado. Y los caballeros le pedían al comandante Milton que los perdonara solo esa vez, recalcando que la protagonista solo era una simple sirvienta. Y el comandante Milton le decía al conde Laszlo que, ahora que lo pensaba, la víctima había sido la duquesa que ahora era una sirvienta, y le preguntaba si le permitía disculparse formalmente con ella en nombre de la caballería real. Y el conde Laszlo simplemente se le quedó mirando fijamente, y con un tono serio, le decía que esperaba que no intentara verla de otra manera, como hicieron los caballeros, y el comandante Milton le decía al conde Laszlo que sus intenciones eran puras, y que solo intentaba hacer lo mínimo que estuviera a su alcance. Y los caballeros, desde lejos, le decían al comandante Milton que no los hiciera reír, aclarándole que fue su idea, y que les dijo que si le pedían al conde Laszlo que los entrenara, seguramente aceptaría, y que de esa forma podrían ver a la protagonista en la mansión, y que, si no hubiera sido como él dijo, seguramente él no habría puesto un solo pie en la mansión, diciéndole que tenían sus dudas, reclamándole al comandante Milton que simplemente los estaba usando, y el comandante Milton simplemente se hacía el tonto, diciéndoles que, por lo que estaban diciendo, podrían darle una equivocación al conde Laszlo, preguntándose cuándo fue que dijo eso, diciéndoles que deberían traer un testigo que haya escuchado la conversación. Y el conde Laszlo le decía al comandante Milton que se los llevara, diciéndose que ya sabía que él había manipulado a los caballeros, pero que no había pruebas, ya que no había ensuciado sus manos en todo ese problema. Diciéndole el conde Laszlo al comandante que él también debería irse y que él personalmente le entregará sus disculpas a su sirvienta. Aceptando el comandante Milton, preguntándole si no tenía alguna otra petición, a lo que el conde Laszlo le respondió que no y que eso era todo. A lo que el comandante Milton simplemente se quedó mirando en silencio, marchándose de la mansión, maldiciendo al conde Laszlo, preguntándose cómo podía ser tan arrogante con él, ya que él debería haberse convertido en el comandante de la división familiar más joven de la historia, ya que debería ser quien comprendiera el honor de ese título, pero que no podía imaginarse que un simple mercenario le robara el título, y que era inaceptable que el conde Laszlo formara parte del círculo social del emperador antes que él, y que hacer conde a un humilde mercenario tan bajo fue demasiado generoso por parte del emperador, y que su prisionera de guerra, la duquesa Lancaster, quien ahora es su prisionera, decía que nunca le había dado tanta importancia, pero que ahora se sentía muy intrigado. Y en la habitación de la protagonista, ésta se despertaba después de haberse desmayado, preguntándose dónde estaba, y solía, preocupada, le preguntaba si se encontraba bien, y la protagonista se preguntaba cuándo había regresado a su habitación. Y Solía le comentaba que si recordaba que se había desmayado, y la protagonista le contestaba que si recordaba, preguntándole qué había pasado con los invitados. Y Solía le decía que no era el momento para andar preguntando eso, que no era tan importante como ella. Y la protagonista le preguntaba si ella la había estado cuidando, y Solía le decía que la había estado cuidando era Daisy, pero que fue a tomar un descanso, así que tomó su lugar. Y le decía que el conde Laszlo convocó a un médico exclusivamente para ella, lo que dejó confusa a la protagonista, recordando lo que había hablado con Daisy, ya que el conde Laszlo no les permitía que sus sirvientas utilizaran agua caliente, pero sí convocaba médicos para ellas. Y Solía se disculpaba con la protagonista, diciéndole que si no hubiera aceptado las peticiones del ama de llaves, ella no hubiera tenido que trabajar demasiado. Y la protagonista le contestaba que no se disculpara, ya que desde que llegó a la mansión, ella la había ayudado mucho y también la defendió, y se puso de su lado enfrente del ama de llaves, y que es ella quien está agradecida por todo lo que ha hecho por ella. Pero Solía le dice que hizo eso por su propia satisfacción, y que cuando trabajaba con muchas sirvientas, se acostumbra a ver irse y venir a muchas sirvientas, ya que se van por conflictos o porque el trabajo es muy pesado. Pero la mayoría de sirvientas se iban porque no soportaban al ama de llaves, y que lo hizo porque ella era una persona que tenía que aguantar y sobrevivir día a día, y que no era diferente a ellas, y que por eso quería ayudarla a adaptarse, y que supuso que sería mejor que ella, ya que alguna vez fue una duquesa, y que nunca abandonará la mansión. Y la protagonista le decía a Solía que no le dijera eso, ya que las había conocido a ella y a Laila, que fueron muy amables con ella,
y que también encontró a una amiga como Daisy, y que todo eso la mantiene firme hasta el día actual. Y la protagonista le decía que es ella la que debería de disculparse con ella por todos los problemas, agradeciéndole a Solía por esas palabras de aliento que le dio. Y la protagonista le decía que se esforzaran y siguieran adelante juntas. Y un rato después, Layla y Daisy llegaron a visitar a la protagonista después de escuchar que había despertado, preguntándose si fue porque no había comido nada desde que estuvo inconsciente o fue el cálido aroma de la comida, ya que la comida que comió con sus amigas sabía mejor que nunca, diciendo que si pudiera saborear el sabor de la felicidad, seguramente se parecería al sabor de la comida que le habían traído sus amigas. Y 3 días después del accidente de la protagonista, Daisy le comentaba que los caballeros que la acosaron serían juzgados por un juicio militar, y también que la ama de llaves le descontaron 2 semanas de su salario. Y también a la hermana del conde, la señorita Liliana, la castigaron por 2 semanas. Mientras la protagonista se enteraba de todo, se preguntaba y apostaba que el conde Laszlo de seguro estaba furioso. Cuando llegaron a la puerta del conde Laszlo, Daisy le daba la buena suerte a la protagonista, diciéndole que se verían de nuevo cuando termine. Y en ese momento, la protagonista dudaba en tocar la puerta del conde, preguntándole al conde Laszlo si la había mandado a llamarla. Y el conde Laszlo simplemente volteó a verla, mirándola fijamente sin decirle una sola palabra. Y la protagonista ahí parada se preguntaba por qué el conde Laszlo no le decía nada. Y el conde Laszlo le preguntaba si ya se había enterado de lo que había sucedido, y la protagonista le contestaba que hace un momento ya se había enterado de todo. Y el conde Laszlo, furioso, le decía que tal vez era porque había vivido sin ataduras durante mucho tiempo, pero que no podía evitar sentirse furioso. Y la protagonista se decía que su enojo era natural, ya que fue deshonrado todo por su culpa, una simple sirvienta, ya que ella sabe cuánto los nobles odian los escándalos de sus sirvientes. Disculpándose con el conde Laszlo, diciéndole que debería haber manejado mejor la situación. Y el conde se preguntaba de qué estaba hablando la protagonista. Y el conde le decía que no habría hecho nada en cualquier situación, que la culpa recae en el ama de llaves y su hermana, que tienen la culpa de ser irresponsables. Y la protagonista le decía que su hermana no tenía más opciones, porque incluso para ser una dama de la nobleza, es demasiado joven para recibir invitados ella sola, ya que cualquiera estaría ansioso y asustado, ya que su hermana no era él, lo que sorprendió al conde Laszlo, preguntándole si estaba defendiendo a su hermana, diciéndole la protagonista que le perdonara por ser irrespetuosa, y que reza para que sea más comprensivo con su hermana, que aún no tiene experiencia, pidiéndole que no pierda a su pobre hermana. Y el conde Laszlo simplemente dejó salir una sonrisa, diciéndole que al ser un conde dejó pasar vergüenza a su hermana menor e incluso a su sirvienta, ya que si hubiera pensado mejor las cosas, nadie se habría pasado de la raya, diciéndole que primero tomara asiento, diciéndole que había escuchado que había pasado por muchas cosas en lavandería, ya que la carga de lavandería parecía ser muy pesada para ella, removiéndola al trabajo de cocina. Obedeciendo, la protagonista se decía que ya no podrá trabajar con Solía y Layla, preguntándose cuántas consecuencias más la esperan. Y el conde Laszlo, confundido, le preguntaba si no le agradaba la idea, y la protagonista le preguntaba si había otro castigo aparte de ese. Y el conde Laszlo le decía, que si de qué castigo estás hablando, ya que la víctima había sido ella. Y la protagonista le respondía que así es como suelen funcionar las cosas, ya que normalmente, en una familia noble, aunque no sea culpa de la sirvienta es castigada para que su dueño no quede en ridículo. Y el conde Laszlo le decía que era demasiado torpe para entender ese tipo de cosas, pensando el conde Laszlo que por eso la nobleza hacía recaer a veces la culpa en las sirvientas comunes, ya que si el honor y prestigio se consideran manchados recaía la culpa en las sirvientas, diciendo que por esos bastardos de los caballeros están tan confiados, ya que estaban seguros de que no enfrentarían ninguna consecuencia, y enojándose un poco, diciéndose que los nobles eran tan despreciables. Y el conde Laszlo le decía a la protagonista que él antes era un humilde mercenario, así que no estaba familiarizado con las costumbres de los nobles, diciéndole que no se preocupara por nada, ordenándole que regresara a su cuarto. Y la protagonista decía que antes pensaba que el conde Laszlo era un hombre algo aterrador y cruel, pero que ahora, por lo que ha visto de él hasta el momento, llega a ser más racional que cualquier otro noble que ha conocido. Agradeciéndole al conde Laszlo por su comprensión, diciéndose que era el momento perfecto para decírselo, diciéndole que el trabajo de lavandería era más difícil de soportar en invierno, preguntándole si podría permitir que las demás sirvientas usaran agua caliente, lo que sorprendió al conde al escuchar eso, preguntándole si todo este tiempo han estado lavando con agua fría en un clima tan helado, y la protagonista le respondía con afirmación, diciéndole que incluso en los baños, y que era demasiado difícil lavarse con agua fría durante el invierno.
preguntándose si realmente el conde Laszlo no sabía, sospechando del ama de llaves y su secuaz, preguntándole si no fue su orden prohibir el uso de leña, y el conde Laszlo apenas le decía que él ordenó explícitamente que se comprara todo lo necesario para la mansión, aunque aclaraba que nunca dijo específicamente que podían usar agua caliente, pero él sí dijo que compraran toda la leña que fuera necesaria. La protagonista le preguntaba si la ama de llaves le había comentado sobre eso, y el conde Laszlo le contestaba que no, agregando que era el peor jefe de todos, ya que todo era culpa suya, y ordenaría que en la mañana siguiente todos pudieran utilizar agua caliente. Y la protagonista le dio las gracias, y el conde Laszlo, con una sonrisa alegre y algo sonrojado, le decía que era él quien estaba agradecido, porque si no fuera por ella nunca se habría enterado de lo que estaba sucediendo. A lo que la protagonista, con una sonrisa, pensaba que ya no le tenía miedo, y que en ese momento, en vez de darle miedo, le parecía algo lindo. Y en la mañana siguiente, el conde Laszlo ordenaba que llevaran la leña al lavado y a los baños, mientras la protagonista le comentaba esto a otras sirvientas, quienes se ponían felices por poder bañarse con agua caliente. Y la protagonista se sentía simplemente feliz al ver que todas las sirvientas parecían contentas. Y en ese momento llegaba la ama de llaves haciendo un gran escándalo, dirigiéndose a la protagonista como la prisionera que el conde Laszlo consiguió en la guerra, intentando burlarse de ella, diciéndole que Solía y Laila no fueron promovidas, y que ellas sí, siendo ellas las sirvientas que llevaban mucho más tiempo que ella. Y Solía le decía a la ama de llaves si en serio creía que se enojarían por algo tan trivial, ya que ellas son cercanas a la protagonista. Y Laila le decía a la ama de llaves que gracias a la protagonista ya podían utilizar agua caliente, lo que dejó sorprendida y con la boca abierta a la ama de llaves. Todas las sirvientas murmuraban que era verdad, ya que el conde pasó personalmente y dijo que podían usar toda la leña que quisieran. Y la ama de llaves les decía a las sirvientas que se callaran, ya que tenía que comprobarlo ella misma para ver si era verdad. Y una sirvienta comentaba que no se le veía tan contenta y que no había ningún malentendido, ya que la protagonista lo había escuchado de la misma boca del conde Laszlo, lo que no le gustó en absoluto a la ama de llaves, diciéndose que si alcanzó la protagonista todavía se creía una duquesa poderosa. Y la protagonista pensaba que todo ese tiempo la ama de llaves había estado manipulando no solo al dueño de la mansión, sino a todo el personal, diciéndose que ella era la única entre todas las sirvientas que no podía ser despedida, y que a partir de ese momento, no haría la vista gorda, si veía algo que cruzara la línea, no se quedaría callada al respecto. Mientras tanto, en el cuarto de la hermana del conde Laszlo, ella se preguntaba si la protagonista también estaba decepcionada de ella. Llorando, decía que cuando los caballeros quisieron ir al baño, debió haber llamado a otra sirvienta, preguntándose por qué no hizo nada. Y se preguntaba si era porque no era una verdadera noble, diciéndose que ya no importaba, ya que de todos modos ya lo había arruinado. Y al día siguiente, mientras la protagonista pelaba las verduras, la encargada del puesto de cocina le decía que se había metido en problemas porque no había lavado el caldero. Y la protagonista le decía que de qué estaba hablando, ya que lavar el caldero era su trabajo, no el suyo. Y esto sorprendió a la sirvienta, quien le decía que era verdad y que lo había olvidado porque estaba cansada. Y con una sonrisa, la protagonista le decía a la sirvienta que no debería holgazanear, ya que eso era lo que siempre ella le decía. Y la protagonista pensaba que ya no sería una sirvienta tan dócil y fácil de manipular. Mientras terminaba su trabajo, ya cansada, murmuraba que hacer 3 comidas al día no le parecía una tarea tan fácil. Y agregaba que para cada comida que hacían, tenían que preparar hasta los ingredientes y lavar ellas mismas los platos. Y decía que las tareas de la cocina eran de mucho movimiento, igual que las de lavandería. Y pensaba que, ahora que lo veía bien, era muy afortunada de haber conocido a Solía y Laila en la lavandería, y que debía esforzarse como ellas también lo hacían. Mientras la protagonista descansaba en las escaleras, se escuchaban unas palabras, y era la ama de llaves hablando con el mercader que le vendía las verduras y frutas. Y el mercader le decía que sentía un mal presentimiento sobre todo eso. Y la ama de llaves le decía que no tuviera miedo, ya que lo habían hecho muchas veces y que hasta el momento no habían tenido problemas. Y la protagonista miraba desde la esquina de la puerta, preguntándose si la ama de llaves se estaba quedando con el dinero. Y se preguntaba por qué el vendedor dudaba en firmar con su nombre y que por qué la ama de llaves parecía tan familiarizada. Y decía que si se estaba quedando con el dinero destinado para administrar la mansión, ella encontraría la evidencia para probarlo esa vez. Mientras la protagonista seguía a la ama de llaves silenciosamente, notaba que ya había subido al segundo piso y que simplemente dejó el recibo en la oficina del conde Laszlo y se fue. Y pensaba la protagonista que, ya que el conde estaba trabajando, su oficina probablemente estaría vacía. Y al llegar se alegraba de que no hubiera nadie,
pero murmuraba que eso era muy riesgoso, y su conciencia le pedía perdón al conde Laszlo por haber entrado a su oficina sin permiso. Mientras miraba el recibo que había dejado la ama de llaves de la compra de la verdura y fruta, y la protagonista se preguntaba por qué decía premium si todas las verduras que les habían entregado estaban en malas condiciones. Decía que estaban cobrando más de lo que costaban y que la ama de llaves se estaba aprovechando, ya que en la mansión nadie podría diferenciar los distintos tipos de productos. Y entonces se preguntaba dónde la ama de llaves guardaba su libro donde contenía sus ganancias ilícitas. Y decía que personas como la ama de llaves siempre llevaban un registro, ya que estaban tan obsesionadas con el dinero que no querían perderse ni una sola moneda. Y se preguntaba dónde podría tener esos registros la ama de llaves. Y de repente, alguien preguntaba quién andaba ahí, y era la hermana del conde, quien le decía que entonces era ella, lo que dejó sorprendida a la protagonista al escuchar su voz. Y la hermana del conde le decía a la protagonista que había escuchado que la promovieron a la cocina, preguntándole qué estaba haciendo en el segundo piso. Y la protagonista se preguntaba qué debía decirle y pensaba que tenía que decirle algo antes de que fuera demasiado tarde. Y la saludó, y la hermana del conde le dijo que esperara un segundo, ya que no le había contestado lo que le había preguntado. Y la protagonista, nerviosa, le decía que solo estaba preocupada por ella, ya que había escuchado que el conde Laszlo, su hermano, la había castigado, y que por eso estaba preocupada de cómo estaba, pidiéndole perdón ya que en ese momento no había mucho que ella pudiera hacer. Y le decía que también debió estar muy asustada, ya que recordaba cómo le temblaban las manos. Y la hermana del conde le contestaba que estaba bien y que había escuchado que ella le había pedido a su hermano que le acortara el periodo en el que estaba castigada. Y la protagonista le decía que le preguntó para ver si se lo concedía, y que al parecer sí lo hizo. Y la hermana del conde le decía que era demasiado atrevida, ya que nadie en su vida le había pedido algo así a su hermano, y que ella no lo conocía lo suficientemente bien, ya que él siempre la estaba regañando, y le daba las gracias a la protagonista por abogar por ella y por preocuparse, lo que dejó sorprendida a la protagonista. Cuando la protagonista le iba a decir algo, la hermana del conde la interrumpía diciéndole que quería hacerle una pregunta, si conocía a la vizcondesa Emerson. Y la protagonista le preguntaba que sí, pero quería saber por qué le preguntaba. Y la hermana del conde le decía que había recibido una invitación, preguntándole si era posible que ella le agradara a la vizcondesa Emerson. Mientras tanto, en la mansión de la condesa Emerson, le preguntaba a su prima Ángela si conocía a Liliana Crisus, y su prima le decía que sí, que se refería a la hermana del antiguo mercenario, que se convirtió en conde, y la vizcondesa Emerson le decía que Liliana Crisus seguramente haría que la fiesta fuera muy interesante. Y la hermana del conde Laszlo, lo que quería decir en realidad, era si podría llegar a ser amiga de la vizcondesa. Y la protagonista se ponía a pensar que la hermana del conde Laszlo, en ese momento, estaba indecisa y desesperada por encontrar un amigo en quien pudiera confiar, entendiendo cómo se sentía. Y la protagonista le respondía que debería esperar una segunda invitación, ya que era costumbre quedar de verse con alguien para conocerlo mejor. Y la hermana del conde Laszlo le decía que se alegraba de haberle preguntado, ya que se habría visto ridícula por actuar de manera amistosa con la vizcondesa. Y también pensaba que era la tercera vez que miraba a la protagonista, preguntándose qué pensaba sobre ella. Y la protagonista le decía que la verdadera amistad requería mucho tiempo y esfuerzo para desarrollarse, y que cuando encontrara a esa persona, lo sabría naturalmente, y la hermana del conde le decía que entendía perfectamente, dándole las gracias por sus consejos. Y al día siguiente, la hermana del conde se iba a la fiesta de la vizcondesa Emerson, mientras las sirvientas murmuraban sobre ella, y la protagonista escuchaba todo, diciéndose que las sirvientas deberían tener cuidado con lo que decían, mientras se preguntaba si la hermana del conde se vistió apropiadamente, ya que desde la fiesta de té, que tuvo con los caballeros, había aprendido a maquillarse mejor, pero se preocupaba porque no la había visto y no sabía qué vestido llevaba, y decía que la próxima vez tal vez le permitiría darle una sugerencia sobre su atuendo, diciéndose que no podía pensar en otra cosa y deseando que no le pasara nada malo. Y más tarde, el carruaje de la hermana del conde regresaba a la mansión, y la ama de llaves llegó diciéndole a las sirvientas que salieran de inmediato. Y las sirvientas murmuraban que, de todos modos, aunque se dirigieran hacia allá, no ayudaría en nada, y que también si no iban, se meterían en problemas. Y en ese momento, llegaron las últimas sirvientas, dándole la bienvenida a la hermana del conde, quien, enojada, les decía a las sirvientas quién faltaba, mientras aventaba las decoraciones, y les reclamaba porque no habían quitado las decoraciones de invierno si ya casi era primavera, preguntándoles cuándo iban a tener un jardinero, recalcándoles que en otras mansiones ya había flores floreciendo. Y la ama de llaves, nerviosa, le decía que estaban en busca de uno, mientras las sirvientas limpiaban todo lo que la hermana del conde las lo había roto. Y una sirvienta decía que se había enfurecido contra ella solo porque sintió que su casa no era tan buena como las otras casas,
diciendo que estaba harta de eso. Y la sirvienta les decía a las demás que alguien tenía que limpiar la habitación de la hermana del conde, pero ninguna se atrevía a realizar ese trabajo. Y entonces, la protagonista levantó la mano, diciendo que ella lo haría, mientras se iba para la habitación, y comenzaba a ordenar todo el desorden que tenía la hermana del conde. Mientras seguía ordenando, la hermana del conde le decía a la protagonista que la vizcondesa le había dicho que por favor volviera al día siguiente para alegrar la fiesta, preguntándole si eso no era una forma muy grosera de decirlo, ya que la habían tratado con desprecio y la ridiculizaron, y también que nunca lo hacían mirándola a la cara, para que ella no pudiera discutir o enojarse, pero decía que lo que más le molestaba era que no podía pensar en nada por su cuenta para responderles, preguntándole a la protagonista si ella también estaría harta de alguien como ella, y la protagonista la agarraba del hombro, diciéndole que debió haber sido un día duro para ella, y la hermana del conde, ya sin contener más las lágrimas, le decía que sí, que fue un día duro para ella, y la protagonista le decía que antes que nada debería ir a tomarse un descanso. Y la hermana del conde le decía que si tomaba un descanso, luego tendría que levantarse y regresar una vez más, preguntándole por qué las fiestas duraban 3 días. Pero la protagonista le respondía que si no asistía a la fiesta, también estaría dando razones para hablar, y que hacerse la enferma no sería una excusa suficiente tampoco. Y le decía que no importaba lo difícil que fuera, y que debía pretender como si nada pasara y enfrentarse a ellas de frente. Y la hermana del conde le preguntaba por qué debería llegar tan lejos, y entonces la protagonista le preguntaba por qué aceptaba las invitaciones hasta el momento, en vez de rechazarlas. Y la protagonista se preguntaba por qué, ya que cada vez que se iba, se sentía humillada y lloraba de pena, pero que incluso si ella no podía soportarlo, continuaba asistiendo a las fiestas, y la hermana del conde le respondía sobre por qué no rechazaba las invitaciones, y que si lo hacía, podría hacer quedar mal a su hermano, pero decía que incluso, aunque asistía a las fiestas, siempre lo hacía quedar mal, preguntándose qué debería hacer, y la protagonista le decía que debería de limpiar su reputación y empezar desde cero, y la hermana del conde le preguntaba cómo se hacía eso, y la protagonista le decía que no era difícil y que ella le enseñaría a hacerlo. Mientras tanto, la vizcondesa Emerson le preguntaba a su prima Ángela, que le había parecido la hermana del conde Laszlo, y le decía que parecía ridícula, aparentando ser una noble con el dinero de su hermana, que era un mercenario. Y la vizcondesa le decía a su prima que había invitado a la hermana del conde por su propio bien, para que aprendiera que no pertenecía a la alta sociedad. Y su prima le preguntaba si el conde Laszlo se quedaría simplemente observando, y la vizcondesa le decía que simplemente observara, ya que después de haber sido humillada, asistiría a la fiesta el día siguiente y pasado mañana, ya que la hermana del conde Laszlo simplemente era un peón de su fiesta. Y ya al día siguiente, la hermana del conde Laszlo llegaba a la mansión de la vizcondesa nuevamente, y ésta se decía que seguiría los consejos de la protagonista, diciéndose que definitivamente había mejorado desde el día anterior. Mientras la hermana del conde Laszlo caminaba hacia la mesa, todos los nobles simplemente se le quedaban mirando, mientras ésta se decía que se había sentado sin ningún problema y que no miraría a su alrededor como solía hacerlo, y que no importaba si alguien la miraba con desprecio o hablaba mal de ella, ya que la persona más elegante que conocía le había dado un consejo, que cuando ella estuviera en la fiesta, simplemente se concentrara en ella misma y que no dejara que nadie viera que lo que pasó el día anterior le había molestado, que simplemente escuchara a la gente y estuviera tranquila. Mientras tanto, una señora se le quedaban mirando muy fijamente, y ella se preguntaba si podría tomar el té, diciéndose que eso la protagonista no se lo había dicho. Mientras tocaban la música, todos los nobles bailaban, pero miraban a la hermana del conde Laszlo con unas miradas de desprecio, mientras ella decía que estaba bien, diciéndose que ahora que bebía el té despacio, ni siquiera se había dado cuenta del buen sabor que tenía. Aunque se decía que no podía decir que era fácil ignorar todas las miradas de desprecio, se afirmaba a sí misma que podía con eso. Ya al caer la tarde, las dos mujeres que se le quedaron viendo fijamente se acercaron y le comenzaron a hablar, y ella se preguntaba qué querían las mujeres nobles que tenía enfrente, y una de ellas le decía que el vestido que llevaba era realmente hermoso y le quedaba perfectamente, a lo que la hermana del conde, nerviosa, le contestaba que gracias. Mientras las dos nobles seguían halagando a la hermana del conde por el vestido y sus joyas, le decían que debería mantener cerca a la persona que le había ayudado a vestirse el día de hoy, y le proponían que si venía con ellas para así poder despedirse, ya que ya se marchaban de la fiesta. Y en ese momento llegaba la vizcondesa Emerson, diciéndoles a las dos nobles que esperaba que hubieran podido disfrutar de la fiesta, y ellas le contestaban que sí lo hicieron, pero que era mejor irse ya que, según ellas, las viejas no deberían ocupar mucho espacio en las fiestas, y la vizcondesa les decía que no dijeran eso, ya que eran unas invitadas muy apreciadas, mientras que la hermana del conde simplemente observaba todo,
y le decía a la vizcondesa que creía que también se iría, ya que no quería preocupar demasiado a su hermano. Y la vizcondesa le preguntaba si no había disfrutado la fiesta, y la hermana del conde con una sonrisa, le decía que se había divertido desde ayer, lo que sorprendió a la vizcondesa y a las otras dos nobles por la respuesta de Liliana, diciéndole que se mirarían mañana. Mientras, las dos señoras ya afuera de la fiesta se reían, diciéndole que fue una excelente respuesta la que le dio a la vizcondesa, diciéndole que ella siempre intentaba dejar en ridículo a cualquiera que pareciera ingenuo, ya que a ellas también las hacía sentir incómodas en las fiestas, pero que no podían decir nada al respecto. Y le decían que siguiera haciendo lo que había hecho, dejándole clara la advertencia a la vizcondesa. Y la hermana del conde Laszlo se preguntaba si simplemente había dicho lo que se le vino a la cabeza, preguntándose si sonó con doble sentido para el resto de los nobles, mientras ésta se despedían diciéndole que se mirarían al día siguiente, dejándola muy sorprendida pero a la vez contenta. Recordaba lo que había hablado con la protagonista antes de ir a la fiesta, y la protagonista le preguntaba quién había escogido su vestido y collar, y ella le decía que ella misma, preguntándole si estaba raro, y la protagonista le decía que era simple, pero que aún así le quedaría elegante, y ella le preguntaba si estaba segura de lo que decía, y la protagonista le respondía que sí, que si entraba con confianza y con el vestido, sería la persona más elegante. Y la hermana del conde le decía que nadie le había dicho eso antes, ya que la ama de llaves siempre le decía que era joven y que no tenía buen ojo para ese tipo de cosas, y que todos la mirarían por debajo del hombro si no se vestía apropiadamente como una señorita de la alta sociedad, y le decía que ella la vestiría y la haría verse como una señorita noble, diciéndose a sí misma que la ama de llaves estaba equivocada, y la protagonista le decía que tenía un gusto mejor que el de la ama de llaves, diciéndole que sus gustos destacarían más sus fortalezas, y ella le preguntaba si había algo bueno en ella, y la protagonista, con una sonrisa, le decía que efectivamente, diciéndole que se mirara en el espejo, que si conoce sus fortalezas y juega con ellas, siempre será la mano ganadora. Y la hermana del conde decía que la protagonista tenía razón y que confiar en ella era la respuesta. Ya en la noche, mientras la protagonista fue llamada por el conde Laszlo a altas horas de la noche, éste le decía que lamentaba pedirle eso, pero quería que se convirtiera en la asistente personal de su hermana a partir del día siguiente, y esto sorprendió a la protagonista, porque no esperaba que le propusiera eso, y el conde le decía que, si lo pensaba bien, no había nadie mejor para ese trabajo, y nuevamente le decía que lamentaba haberla llamado a esas horas de la noche, ya que su hermana simplemente no dejaba de molestarlo sobre eso, y la protagonista aceptaba, lo que ponía feliz al conde Laszlo, quien le decía a su hermana que si causaba más problemas, no la dejaría pasar, llamándola Laine, y la protagonista se quedaba en silencio, diciéndose que su hermana pequeña también se llamaba así, diciéndose que Laine era el apodo que el conde le había puesto a su hermana llamada Liliana, y decía que ella crecería sin ataduras y libre, mientras mencionaba a su hermana Laine Canyon, diciéndose que si estaba bien para ella ayudar a la hermana del conde Laszlo estando a su lado, para que esta vez no tuviera remordimientos. Y de repente, la protagonista se da cuenta de que se le aparece la silueta de su pequeña hermana, mientras se decía que probablemente el conde Laszlo y su hermana se amaban sinceramente, aunque no lo demostraran, diciéndose que probablemente hayan dependido del uno del otro desde la infancia, igual que ella y su hermana. Y decía la protagonista que también tenía hermanos, pero que nunca hablaron realmente, ya que eran personas completamente diferentes, desde los detalles más pequeños hasta la vida que tenían, preguntándose por qué. Y también se preguntaba si ella y su hermana eran consideradas parte de la familia, recordando todo lo que le decían sus hermanos de casarse con el duque Lancaster y muchas cosas más, diciendo que ahora realmente ya no tenía nada que ver con ellos. Y el conde Laszlo le decía a la protagonista que haría que se mudara con su hermana y que le aumentaría el sueldo, preguntándole si estaba de acuerdo, ya que no tenía ninguna intención de obligarla a hacerlo. Y la protagonista, con una sonrisa feliz, le decía que aceptaba y que daría lo mejor de ella, diciéndose que bastaba de sus apellidos de Canyon y Lancaster, y que ahora era una simple sirvienta llamada Ethel, y que seguiría siendo feliz como lo es hoy en día. Mientras, a la mañana siguiente, la hermana del conde se iba nuevamente para la fiesta, mientras la ama de llaves no soportaba todas las acciones y logros que estaba consiguiendo la protagonista. Mientras tanto, el conde Laszlo había mandado a llamar a la protagonista, diciéndole que su hermana definitivamente no se veía como siempre, y la protagonista le decía que su hermana había escogido todo y que ella solo ayudó un poco. Pero el conde Laszlo le dijo a la protagonista que se veía mucho mejor que antes, lo que sorprendió a la protagonista, poniéndola un poquito nerviosa. Y la protagonista le quería decir algo, a lo que el conde, nervioso, le decía que él no había dicho nada y que continuaran con lo que habían dejado el día anterior. Y el conde Laszlo decía que, ya que le había ayudado a su hermana, él quería pagarle personalmente por ello,
y la protagonista le decía que no había hecho nada, que incluso fue promovida de posición, y que eso era más que suficiente, y el conde Laszlo le decía que si no era difícil lidiar con su hermana, pidiéndole que aceptara, diciéndole que lo que le iba a dar no era nada comparado con lo que había hecho por él, y recordaba cuando su hermana llegó después de la fiesta del día anterior, antes de pedirle a la protagonista que fuera la asistente de su hermana. Su hermana le decía que todo había salido como la protagonista lo había planeado, y que recibió muchos cumplidos sobre lo bien que se veía, y que era la primera vez que regresaba de un lugar sin ser humillada, lo que sorprendió al conde Laszlo, preguntándose lo que su hermana había dicho de no haber salido humillada por primera vez, y se preguntaba si eso significaba que hasta el momento la habían estado humillando, y decía que siempre había visto a su hermana como una persona animada, y pensó que sería capaz de manejar la desconocida sociedad de la nobleza, y decía que si hubiera seguido con eso y no la hubiera ayudado, seguramente algún día la habría perdido para siempre, y le decía a la protagonista que era su salvadora, dándole un cheque bancario, diciéndole que lo aceptara como recompensa. Y el conde Laszlo le preguntaba en qué quería gastarlo, sugiriéndole que podía gastarlo en joyas o ropas, o en lo que ella quisiera. Pero la protagonista le decía que, en primer lugar, ella no podía salir de la mansión. Y el conde Laszlo le preguntaba por qué no podía salir, y le decía que si creía que no podía salir solo porque era una prisionera, aclarando que no era una esclava, diciéndole que se le pagaba todos los meses igual que a las otras sirvientas. Y le preguntaba si no había recibido los pagos, y la protagonista le decía que los había recibido todos los meses. Entonces el conde Laszlo le decía que no tenía que estar encerrada dentro de la mansión, y la protagonista se puso rojita y nerviosa. Entonces el conde Laszlo le daba las gracias, ya que había sido de gran ayuda para su hermana, pero que apenas se daba cuenta de que necesitaban a alguien como ella en su familia, lo que puso avergonzada y nerviosa a la protagonista por las palabras del conde, y la protagonista le daba las gracias, pero le decía que si quería agradecerle, quería pedirle otra cosa en vez de dinero, y el conde Laszlo le decía que le parecía bien, preguntándole qué era lo que quería, y la protagonista le decía que lo que quería era que confiara en ella, ya que nunca le mentiría, y el conde Laszlo le contestaba que lo haría, que podía pedirle o decirle lo que quisiera, y la protagonista le decía que esa era su petición, que confiara en ella, y que no tenía que ser necesariamente en ese momento, pero que en cualquier momento necesitaba que confiara en ella, y el conde Laszlo le respondía que se aseguraría de que así fuera. Ya en la noche, la hermana del conde le decía a la protagonista, feliz, que había sido invitada a otra fiesta, diciéndole que todo fue gracias a ella, y que en la fiesta a la que fue se divirtió bastante, mientras le decía que la habitación al lado de ella había sido organizada, para que se mudara pronto, y se despedía de ella, mientras la hermana del conde ya iba a cerrar la puerta de su habitación. Y en ese momento, alguien detiene la puerta de cerrarse, y era la ama de llaves, diciéndole que lamenta llegar tan tarde, pero que ella era quien debía vestirla, ya que ese era su trabajo, y que también le había traído un polvo de flores para el agua de su bañera, y que con eso se vería mucho más hermosa, que con la ayuda de la protagonista. Pero la hermana del conde le tiraba el frasco al piso, diciéndole que si acaso parecía una tonta ante sus ojos, recalcándole que ya sabía que era ese cosmético, y que había escuchado que era malo que las jóvenes lo usaran. Y la ama de llaves le decía que las demás sirvientas de otras casas se lo habían recomendado, ya que era lo que ocupaban las señoritas que ellas servían. Y la hermana del conde, enojada, le decía que no quería escuchar nada más, diciéndole que se saliera de su cuarto. Y la ama de llaves, enojada, decía que la protagonista tenía la culpa, diciéndose que si creía que podía tomar su lugar, diciéndose que esperara, y que viera, que se encargaría de ella. Y al día siguiente, Daisy lloraba, preguntándole si realmente se tenía que ir. Y la protagonista le decía que no se iría lejos, que estarían siempre en la misma mansión, dándole las gracias a Daisy, diciéndole que lamentaba que solo ella hubiera recibido una mejor habitación. Y Daisy le decía que, por supuesto, se merecía una habitación, ya que era la sirvienta principal de la hermana del conde, y que incluso si una sirvienta tuviera título, no podría recibir una mejor habitación. Y esto sorprendió a la protagonista y la dejó pensativa. Pero Daisy le decía a la protagonista que la ama de llaves les daba mejores habitaciones de acuerdo a su preferencia, por favoritismo, y que su habitación, y la de ella, y Laila y Solía estaban casi al final del pasillo. Y la protagonista decía que usaría esa información como una prueba, y Daisy le decía a la protagonista que tenía una pregunta, diciéndole que cómo decoraría su cuarto, que sí que pensaba ponerle a su habitación. Y la protagonista pensaba sobre la pregunta de Daisy, diciéndose que, si se ponía a pensar bien, era algo que nunca se le había ocurrido, ya que ella siempre había vivido con lo que se le daba. Y entonces la protagonista, con una sonrisa, le decía a Daisy que irían juntas a las próximas fiestas y que podían ir a comprar decoraciones juntas.
Y Daisy, emocionada, le respondía que esa era una buena idea, y que tenía ganas de ir de compras con ella. Y la protagonista decía que estaba feliz de que Daisy estuviera feliz, ya que había pasado tiempo desde que había tenido una amiga, y que también ahora conocía mejor a la hermana del conde. Y al día siguiente, la hermana del conde estaba buscando un broche de perlas, y la protagonista le decía que, si se refería a ese broche de perlas, debería estar en la caja negra donde colocaban los accesorios de perlas. Y la hermana del conde le decía que ella pensaba lo mismo, pero que ya buscó y no se encontraba allí. Y la protagonista le decía que revisara si no lo había colocado en otro estuche. Mientras revisaban los demás estuches de joyas, la protagonista se percató de algo, diciéndole a la hermana del conde que por qué había tanto espacio vacío en los estuches. Y la hermana del conde le decía que ella no era la única que había sentido que había menos joyas y cadenas de oro, y decía que, si tan siquiera hubiera faltado un solo broche, habría pensado que ella lo habría botado en algún lugar, pero que claramente le estaban robando sus joyas. Reuniendo a todas las sirvientas en el pasillo, y la ama de llaves, emocionada, le decía a la hermana del conde que ya había reunido a todas las sirvientas, diciéndole que, si un ladrón entró a la mansión, que le permitiera encontrar al culpable. Y la hermana del conde le preguntaba a la ama de llaves quiénes entraban y salían de su habitación. Y ella le decía que eran 3 sirvientas que se turnaban para limpiar su cuarto, y, aparte de ellas 3, entraba ella y la protagonista, diciéndole que buscara en sus habitaciones, y que la de ella no era excepción. Mientras la ama de llaves llevaba sirvientas para revisar los cuartos, la protagonista le decía a la hermana del conde que, a pesar de revisar sus habitaciones, probablemente no encontrarían nada. Y la hermana del conde le decía que ya lo sabía, ya que, si fue robado, seguramente ya lo habrían vendido lo más rápido posible. Y le decía que no le importaban, ya que no eran tan caras ni sus joyas favoritas. Preguntándole a la protagonista que, si iban a castigar al culpable, tenían que hacerlo bien, contestando afirmativamente. Y la protagonista se decía que la hermana del conde no era mala, sino que a veces se molestaba demasiado, y que cambiar sus hábitos de la noche a la mañana era algo difícil, pero que, si le enseñaba bien, podía convertirse en una señorita noble. Y en ese momento llegó la ama de llaves, diciéndole a la hermana del conde que había encontrado a la culpable, mientras todas las sirvientas se preguntaban quién era. La ama de llaves, con una sonrisa, decía que la culpable era la protagonista, señalándola, diciéndole que habían encontrado las joyas perdidas en su habitación, diciendo que trajeran a Daisy, Solía y Laila. Esto sorprendió a las chicas, diciéndole que ni siquiera sabían cómo se miraba la habitación de la hermana del conde, y Solía le decía que era una trampa, y que, como unas sirvientas de bajo nivel como ellas no tenían autorización para entrar a su cuarto, y que cómo podían saber que tenían que robar. Y la hermana del conde le decía que era cierto y que le parecía algo extraño. Y la ama de llaves, toda cizañosa, le decía a la hermana del conde que no era nada extraño, ya que las 3 sirvientas eran cercanas a la protagonista, y que eran sirvientas de bajo nivel, y que tenían poco dinero, dándole a entender que por eso ellas la habían robado. Y la hermana del conde le preguntaba que, entonces, lo que estaba queriendo decir era que la protagonista las robó y se las dio a ellas. Y la ama de llaves le decía que no había otra opción. Entonces, la hermana del conde le decía que eso era entonces lo que pensaba, diciéndole que eso tomaría algo de tiempo y que todas regresaran a sus trabajos. Y eso incluía a las que la ama de llaves estaba inculpando, mientras que a la ama de llaves no le agradaba nada que la hermana del conde no hiciera nada. Y cuando llegaron a la habitación, la protagonista le preguntaba a la hermana del conde si no creía que ella había robado las joyas, y ella le decía que por supuesto no lo creía, pero que quería preguntarle algo, y era como había permanecido tan callada mientras la situación se estaba poniendo en su contra, diciéndole que debía haber sido duro para ella, que sus amigas hayan sido inculpadas por su culpa, diciéndole que si también era una cualidad de una dama noble no gritar o desesperarse. Y la protagonista le decía que ella ya no era una noble, así que no estaba segura si esa respuesta la iba a satisfacer, y que también no le molestaba que todos se hayan puesto en su contra, sino que pensó que había llegado el momento. Y la hermana del conde le decía que si estaba segura de poder probar su inocencia, tendría que presentar pruebas para convencer a todos. Y la protagonista, firme y con seguridad, le respondía que sí. Ya al caer un atardecer, la protagonista se encontraba en la oficina del conde Laszlo, quien le decía que ya había escuchado que había sucedido algo mientras él estaba afuera, diciéndole que si esos documentos que le trajo estaban relacionados con el incidente. Y la protagonista le decía que sí, y que le explicaría todo lo que ella sabe, diciéndole que, primero, le declararía sobre el incidente del robo,
ya que la acusación del ama de llaves fue contra sirvientas de bajo nivel, y que el hecho de que los objetos robados hayan sido encontrados en las habitaciones de sus amigas no era prueba suficiente para declararles culpables, y que la ama de llaves también era sospechosa, y que todavía no había demostrado su inocencia, preguntándole si todavía recordaba lo que le pidió hace unos días, que confiara en ella en vez del cheque de banco, y el conde Laszlo le decía que no podría olvidarlo y que creía en su inocencia. Pero la protagonista le decía que no hablaba del incidente del robo, aclarándole que ella no robó nada, y le decía que el verdadero problema era lo que estaba en ese libro, ya que los últimos meses había llevado un registro de lo que presenció y escuchó, y que los detalles se comprobarían con su libro. Mientras el conde Laszlo leía todo lo que la protagonista le mostraba, ésta le decía que no había podido reunir evidencia física por su cuenta, pero si pudiera tener la confianza que le prometió, ella quisiera que abriera una investigación. Y el conde Laszlo le decía que si eso tenía que ver, porque la ama de llaves la acusaba de ser una ladrona, y la protagonista le decía que sospechaba que la ama de llaves la culpaba por perder el control sobre su hermana, y que también ya no podía controlar a las sirvientas con tanta facilidad como solía hacerlo, y que Daisy y Solía habían quedado atrapadas en un problema por su culpa, y que la ama de llaves quería deshacerse de personas cercanas a ella, diciéndole que ellas le ayudaron y enfrentaron a otras sirvientas por ella, y que solo por ayudarla, la ama de llaves solo les dio trabajos más duros por su culpa, mientras la protagonista se decía que rogaba que todo le saliera bien, y quería que confiara en ella, aunque nerviosa se preguntaba si iba a creerle, recordando su pasado cuando fue abandonada por su familia y el duque Lancaster. Y el conde Laszlo le decía que entonces todo estaba relacionado, diciendo que era su culpa por descuidar tanto la mansión. Y la protagonista, sorprendida, le preguntaba al conde Laszlo si en realidad confiaba en ella, y el conde Laszlo le decía que lo había prometido y confiaba en ella, ya que sabía que no era alguien que miente y que no tenía una codicia innecesaria. Y el conde Laszlo se decía que no tenía tiempo para administrar la mansión, y que también era su culpa por confiar ciegamente en la sirvienta principal, solo porque tenía experiencia, diciendo que la protagonista le ayudó a reconocer sus errores. Pero el conde Laszlo con una sonrisa le preguntaba si sabía exactamente en lo que se estaba metiendo. Y unos días después hubo un gran escándalo, y era porque habían arrestado a la ama de llaves y sus cómplices. Mientras, el conde Laszlo le decía a la ama de llaves que confesara cómo había estado robando en su mansión, y la ama de llaves le decía que no había utilizado indebidamente los fondos de su mansión, por lo que la estaban acusando, y que quería que testificaran los que habían sido capturados con ella. Y el conde Laszlo le decía que ya habían testificado, preguntándole a su subordinado si no era así, y su subordinado le decía que sí, y que de acuerdo a eso, la ama de llaves había estado comprando ingredientes baratos e inferiores, diciendo que eran de alta calidad, y a cambio se quedaba con el 30%, y también con objetos costosos, como pinturas, decoraciones, cosméticos y vestidos de su hermana, y que, viendo los cálculos del libro que la ama de llaves llevaba con los apuntes, se había robado 250.000 monedas. Y la ama de llaves, ya enojada, le decía que no tenía ni idea de lo duro que había trabajado para la mansión, diciendo que había trabajado duramente durante 3 años, pidiéndole al conde Laszlo que la perdonara. Y el conde Laszlo le decía que tenía 2 opciones, ser juzgada por el tribunal, y ser multada y recibir 30 latigazos, o firmar un contrato de préstamo, de 400.000 monedas, y que se los devolviera. Lo que asustó a la ama de llaves, diciéndole que solo fueron 250.000 los que se habían desviado. Y el conde Laszlo, decidido, le decía que eligiera. Mientras tanto, el conde Laszlo decía que las 3 sirvientas que habían sido acusadas de ser cómplices del robo de joyas de su hermana, sus nombres quedaban limpios de cualquier delito, y esto ponía muy felices a las chicas. Y también mencionaba que el puesto de ama de llaves quedaba vacío, y su hermana le decía que no podía creer cuántos años habían vivido con una sirvienta como la ama de llaves. Y el conde le decía que tenía razón, diciéndole que ahora, de todos modos, necesitaban una sirvienta para cubrir ese puesto, diciendo que, por ejemplo, podría ser quien descubrió a la ama de llaves, señalando a la protagonista, declarándola que a partir del día siguiente, ella sería la ama de llaves. Y la hermana del conde, con una sonrisa, decía que estaba de acuerdo, lo que dejó sorprendidas a las chicas y, a la vez, felices. Diciendo el conde Laszlo que si alguien planeaba desobedecer sus órdenes o si tenían un problema con la protagonista, podían irse, que las puertas estaban abiertas.